Uno de cada 3 jóvenes en España cree que viviría mejor sin impuestos. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Muy buenas, señoras, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en Vivo Media, en esta séptima entrega ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos hacemos ya mayores. Séptima entrega de este espacio semanal, de esta tertulia dominical que ustedes pueden ver pues cuando quieran, porque esta es la ventaja de Internet, del siglo XXI, de 2025. Ya saben que si les gusta este formato, pues yo se lo agradeceré si nos lo dejan ahí en comentarios, si le dan un me gusta, si están suscritos, que lo estarán ya, supongo, ¿no? Y los que no están, pues deben hacerlo. Séptima entrega con un tema que nos toca el bolsillo, que son los impuestos, que son las cotizaciones, que es el dinero de todos. Y antes de entrar al fondo de la cuestión, presento a mis panelistas. Hemos reunido a lo mejor de cada casa aquí en un solo plato. Está a mi lado Hermenegildo Altozano. Hola, Hermenegildo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad y la verdad es que el tema me encanta, ¿no? Haces bien. Gracias. No me gustan los impuestos, me gusta hablar, pero no, claro, decir, vamos a dejar las cosas claras desde el principio, ¿no? Hermenegildo, aparte, es hombre de la casa, me refiero. Bueno, vengo porque Jano tiene la gentileza de invitarme de vez en cuando, pero sí. Que la gente te sitúa. Muy bien. Hay fandom de Hermenegildo, yo creo, ¿no? Fandom, ¿no? Pues mira, de vez en cuando por la calle me paran, Pues eso. cosa que me sorprende y sobre todo sorprende más a mi familia, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué te paran? ¿No? Digo, bueno, pues me han debido ver en algún programa de Jano. Y la verdad es que cuando Jano me lo comentó y tú me llamaste, me hizo mucha ilusión. Pues te lo agradezco mucho, Hermenegildo, que estés por aquí. Está a su lado Javi Cabello. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias por invitarme y la verdad es que soy gran consumidor de todos los que estáis aquí, así que muy contento. Ah, de nuestros contenidos, ¿no? Sí, claro, por Vale. supuesto. Vale. No te diversos. Javi Cabello, aparte la gente lo conocerá en redes como un ciudadano alternativo. Ahí tienes cuántos seguidores en Instagram. Instagram, Me ha Twitter. cogido volumen, son ¿Sí? 200 largos, así que muy bien. No está mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Potencia, ¿eh? Sí, no sé cómo la gente me ve, pero Pero yo sí. dime, eso es lo importante, que la gente que te vea. Está a mi otro lado José María Camarero. Hola, José María, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y José María es periodista económico de Diario ABC. Ajá. Porque también lo pueden ver en La Sexta, ¿no? En La Sexta, los sábados por la noche, en otras muchas ocasiones. COPE también. La COPE también, en Kiss FM Qué bonito, también. qué bonito. Bueno, ahí expandiendo un poco el tema económico por todos los medios, que yo creo que hace bastante falta, ¿eh? En este plano que tienes se ve un poquito ahí. Mira. Ponme el libro, porque tiene nuevo libro, Iván. Ahí está, Gana sí. dinero invirtiendo. Qué bueno. ¿Podemos hacer zoom para atrás? ¿Cómo es? Alejar la cámara, aunque te jode un poco el plano, ¿puede ser? Gana dinero invirtiendo desde un euro. Desde un euro, Qué desde un euro. Sí. Y por cierto, con un capítulo dedicado a los impuestos también. Pues que lo compre la gente. Sí. Lo compre. Ahí hay un capítulo dedicado a los impuestos, básicamente diciendo que siempre hay que pasar por caja y por lo tanto vamos a mover el dinero atendiendo a eso, aunque siempre va a haber que pasar por caja. Ahora lo hablamos. Venga, ahora lo hablamos. A su lado, Anuj. Hola, Anuj, ¿Cómo estás? Anuj, streamer, comunicador, Sí. influencer, ¿cómo te...? Creador de contenido de política. Creador de contenido de política. Hago análisis, hablo normalmente en Twitch, pero vamos, ahora estoy con YouTube y estoy con redes y en debates y pues, de hecho es un gusto venir a sitios donde haya gente y voces discordantes, digamos, con lo que suele ser la línea más de izquierdas y pues hablar tranquilamente. Así me gusta. Además es, ¿cómo es? Doblador, actor de doblaje. Locutor. Qué locutor, qué bonito. Qué bonito. Es una profesión que se está perdiendo ya. Sí, Una profesión y que se perderá. que se está perdiendo. Bueno, hablamos de un asunto que siempre está caliente, que es el tema de los impuestos, de las cotizaciones, de los autónomos. Aquí uno del equipo de los autónomos. Dos. O sea, dos, tres, cuatro. José María no. Yo no soy autónomo, pero te digo, seguro que pago bastantes cotizaciones sociales por no ser autónomo, también te digo. Bueno, estás en franca minoría con los autónomos, o sea, no te metas con nosotros. No te metas con nosotros, si no... Hay habido una cosa en los medios de comunicación, que hay una buena parte de los medios de comunicación que ya te hacen su contrato como si fueras asalariado, aunque sea un día, pero está ocurriendo mucho más de lo que parece. Bueno, vamos a ver si mejoramos. Pero tiene sus pros y sus contras, con los impuestos y las cotizaciones. Bueno, básicamente está caliente el asunto de darle parte de nuestro salario, de lo que compramos, de nuestros esfuerzos económicos al Estado, a la hacienda pública. O sea que un saludo, si me está viendo, a
¿Para Jesús Montero? Claro. Beso para ella. O a Cristóbal Montoro, que a lo mejor también está el hombre ahora en sus ratos libres, también nos puede ver. Rescato una noticia de agosto de 2025. Según el Instituto de Estudios Fiscales, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, casi un tercio de los jóvenes españoles cree que viviría mejor sin impuestos. Esto es, 1 de cada 3 jóvenes de edades entre 18 a 25 años. No dice que habría que bajar los impuestos, no. Dice que habría que eliminarlos, o sea, estaría a favor de eliminarlos. Que es una opinión bastante extendida hasta los 39 años, casi un 30% también así lo afirma. Es esto que han llamado algunos medios los jóvenes antiimpuestos. Bueno, jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes antiimpuestos. Para empezar, potentes, ya os planteo una pregunta así muy oceánica y abrimos por ahí la conversación. ¿España viviría mejor sin impuestos o estaríais a favor de eliminarlos o de reducirlos al máximo, Hermenegildo? La respuesta es obvia. Viviríamos mucho mejor sin impuestos porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente. ¿O qué sucinto? Bueno, es que no hace falta más. Es decir, yo creo que tú sabes perfectamente mejor que nadie cuáles son tus necesidades, cómo cubrir las necesidades, si no necesitas que haya alguien que administre tu dinero para decirte cuáles son tus necesidades. José María. Bueno, yo no creo que sea tan fácil estos términos, plantearlo en estos términos. Sobre todo porque muchas veces se compara a España y vemos mucha gente que se va fuera a otros países porque se pagan pocos impuestos, ¿no? Claro, es verdad que esos países tienen una estructura y tienen unos servicios que nada tiene que ver con los de un gran país como puede ser España, e incluso en el sentido del tamaño, que importa mucho, ¿no? Que los impuestos tienen que ser racionales, por supuesto. Que no lo son, por supuesto. Que se abusa en muchos casos de los impuestos, por supuesto. Pero el hecho de, como decía Hermenegildo, que cada uno, el dinero de todos, el dinero de cada uno está mejor en nuestros bolsillos, eso está muy bien. Lo que pasa es que hay una parte de la población que si no fuera por esos servicios no tendría para asumirlo, no tendría para pagar lo que cuestan, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, es decir, una persona que tenga muchos ingresos y se lo pueda pagar todo muy bien, pero hay una gran parte de la población que recibe, yo creo que más de lo que paga. Eso sí, que tienen que ser mucho más coherentes incluso, vamos, por supuesto. Antes de dar Puestos, digo. Antes de dar derecho a réplica, déjame que termine lo que opina la mesa y ya enseguida te doy palabra, Javi. Yo estoy muy en la línea de Hermenegildo, pero fíjate, ya no es tanto por la gente que no podría pagar esos servicios, sino que también hay que ser pragmático y creo que ese escenario se plantearía muy, muy recomendable con una ciudadanía responsable, consciente, etc. Entonces, en el plano en el que trabajamos, por desgracia, en España, no es así. Yo creo que hay que ver hasta dónde tiene que llegar el Estado. Yo soy partidario de un Estado mínimo y pagar impuestos sí, pero no a cualquier precio. Nosotros no tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema de gasto y tenemos un problema de que la gente no es consciente, uno, ni de lo que paga, dos, de lo que recibe, si lo recibe bien o lo recibe mal, y por supuesto no es responsable. Y yo creo que este mensaje hay que lanzarlo. Entonces, bueno, sí hay que pagar impuestos, yo creo que sí, pero muchísimo menos de los que pagamos ahora. Ya entraremos. Yo siempre, cuando muchas veces habla desde la perspectiva más igual socialdemócrata de izquierdas de los impuestos, a veces se omite que el impuesto es una herramienta, no es un fin en sí mismo, a pesar de que el gobierno lo trate en un fin en sí mismo y lo suba cuando puede, pero o sea, la experiencia de los últimos 120 años en nuestro sistema económico nos explica que muchas veces, incluso aunque un individuo pueda ser inteligente y pueda manejar bien su capital, no siempre tiene la capacidad para poder invertirlo, porque puede nacer en una circunstancia que no es justa, en la que nace en una familia pobre, que no le puede dar educación. Por eso mismo nacen los impuestos como un mecanismo, ¿no? Un mecanismo para poder redistribuir esa capacidad capital entre quienes no tienen, para que tengan la opción de tenerlo y gestionarlo, y sobre todo que tengan la capacidad de poder vivir en un ámbito en el que también a sus futuras generaciones se lo puedan dar. Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de, además, cada vez más digamos, liberal o antiimpuestos, de que creo que no se gestionan bien los impuestos en España, principalmente porque están arraigados a una lucha de poder más que en la gestión directa de las necesidades de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que tener impuestos,
y tener más o menos dependerá de las necesidades. O sea, yo no creo que haya que tener un Estado con un 50% de impuestos y no estoy en contra de que haya un 30 o un 20 siempre y cuando se garanticen pues una serie de cosas básicas, ¿no? Y es pues la educación, que es la sanidad, que es también, por ejemplo, yo voy un poco más allá, el acceso a la vivienda, que es, por ejemplo, que una familia, si por ejemplo pues, se queda sin trabajo, pueda tener acceso a algún tipo de ayuda que él mismo muchas veces paga, que son las contingencias, pero que sea una forma de que nadie se quede atrás. Yo creo que ese es el lema en ese sentido. Y puede haber más o menos, lo importante es que funcionen. El porcentaje de gente que viviría, dice, viviría mejor sin impuestos va bajando bastante. En cuanto ya pasamos a los 40-54 años, ya el porcentaje es de 22% de personas, de españoles. El porcentaje de 65 años o más de gente dice que viviría mejor sin impuestos es del 10%. Pero es lógico. Es decir, tu percepción ahora mismo, si tú tienes 25 años, es que todo lo que contribuyes no va a servir para ti, sino que sirve para sostener el gigantismo de un esquema piramidal, que es la seguridad social, y el esquema de reparto. Es decir, hay un problema que es, o sea, hay un mantra que es falso, que es el de la redistribución de la riqueza. Primero, ¿por qué hay que redistribuir la riqueza? Es decir, si yo gano dinero, ¿por qué lo tengo que compartir con los demás? ¿Por qué tengo que compartir el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo con otro que no tiene ese fruto de trabajo y ese esfuerzo? Segunda falacia. Para asegurar la sanidad y la educación no hace falta tener un esquema de impuestos. Tercera falacia. ¿Por qué hay alguien, una inteligencia superior? En este caso lo tenemos muy fácil. María Jesús Montero tiene una inteligencia superior para decidir qué es lo que le conviene a los demás con mis impuestos, con el fruto de mi esfuerzo. No. Entonces, los mecanismos que existen de reparto de la sociedad civil, porque podemos traer miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la sanidad en Suiza, el caso de la educación en Inglaterra. En Inglaterra lo que hay es un préstamo a los estudiantes que tienen que devolver cuando empiezan a ganar dinero. Ese es un esquema que asegura perfectamente la igualdad de oportunidades, pero no determina que haya un manejo del fruto de tu trabajo, una apropiación. Esto es lo mismo que la esclavitud, es decir, ¿a ti te parece bien trabajar forzosamente para alguien el 50% de tu tiempo? Dirías, no. Entonces, la falacia que se ha construido es ese estado de bienestar, que es un estado del malestar, porque lo que te demuestra, vete a Dubái. ¿Se vive mejor en Dubái que en España? ¿Se vive peor en Andorra que en España? ¿Se vive peor en Irlanda que en España? ¿Se vive peor en los países de baja tributación que en España? La respuesta es no. ¿Se vive peor en Luxemburgo que en España? No. ¿Cuál es la tributación en Luxemburgo? Infinitamente menor que en España. Entonces, la gran cuestión es, ¿para qué sirven los impuestos en España? ¿Para pagar los vicios, las corrupciones, las corruptelas, las ineficiencias del sector público, o para alcanzar ese ideal de redistribución de riqueza? Porque si tú miras el índice Gini en España, desde luego no apruebas el examen, y mucho menos desde que hay un gobierno socialista. José María, Javi. Vamos a ver, hay una cuestión, y es verdad que cuando a alguien le dicen que si te quitamos los impuestos, claro, a lo mejor el 10% es que es muy poco los que dicen, pues sí, quítamelos, es que deberían ser muchos más. Evidentemente, de primeras, nadie quiere pagar impuestos, porque estás viendo que es verdad que una parte de tu trabajo, una parte de tu riqueza, pues se está diluyendo, ¿no? Por una parte. Pero el problema está en que hay una necesidad de... No se trata tanto de redistribuir, que bueno, que también puede ser, no está mal redistribuir, no digo la riqueza, pero sí dar una serie de oportunidades a quien no tiene. Tú decías, bueno, claro, es que si yo gano mucho dinero y genero mucho, ¿por qué tengo que dar a nadie, no? ¿Por qué tengo que dar a otro? Bueno, se trata también, ahí hay un concepto, esto ya supera la economía, un concepto de humanidad o de solidaridad. Eso es voluntario, la solidaridad, si no se llama impuesto. La solidaridad es voluntaria, Bueno, pero yo creo no que se llama solidaridad. Bueno, pero más que voluntaria, porque entonces estaríamos hablando ya de limosnas. No, Yo creo que sí, no, los charities. Sí, pero vamos a ver, es que esa caridad, yo creo que debe estar un poco por lo menos fijada. Y aquí han pasado gobiernos de diferente signo y han hecho
lo contrario de lo que se pensaba unos y otros, ¿eh? Eso ha sido así. Recordamos que un gobierno del PP llegó al poder diciendo que iba a bajar los impuestos y a la semana siguiente el primer Consejo de Ministros los subió. Además, creo que, si no recordar, el que más ha subido impuestos de una tacada. Igual que teníamos un presidente del gobierno como fue Zapatero que decía que bajar el impuesto de patrimonio era bueno. Contradicciones las tienen absolutamente todos. Pero sí que yo creo que es necesario tener una serie de sustentos, ya digo, en educación, en sanidad, incluso en muchas cosas que no vemos. Ese es el problema. El problema es que buena parte de lo que se paga no lo vemos. Tenemos aquí un buen estudio con unas buenas luces y buena parte o una parte de estas luces también está un poco subvencionada. En absoluto. ¿Cómo que En absoluto. También está. Te puedo decir que no, si no, me levanto y me voy. Perdona, el sector eléctrico en España no recibe una sola subvención. Subvencionadas No, perdona, no existe una sola subvención. No, Mira, el bono ¿sabes? social, perdona, el bono social que afecta a los que tienen menos ingresos, que eso sí que es una carga que se impone a la cuenta de resultado de las eléctricas, desde luego no le afecta a los consumidores de la luz, como es el caso de este estudio. Bueno, pero tendremos en cuenta que la infraestructura se ha construido estatalmente y que se defiende con un Perdón, ejército que la financiado. infraestructura no está construida estatalmente, está construida de base privada. Dime qué infraestructura se construye estatalmente. hay- Red Eléctrica es una sociedad que cotiza en bolsa. Y Red Eléctrica es el fruto de la nacionalización que hizo Felipe González de la red de alta tensión. Pero cuando se construyó esa la primera base. No, era- no lo haces con los impuestos, lo haces con los peajes pero- que pagan las empresas. No, mira, o sea, vamos a ser serios. Si queremos hablar de impuestos, hablamos de impuestos. Si hablamos de tasas, hablamos de tasas. Si hablamos de peajes, hablamos de peajes. Vale, completamente. Hay una realidad, fíjate que dices, es verdad que subvenciones como tal, bueno, subvenciones también pueden ser unas buenas deducciones fiscales que puedan tener. Eso no es una subvención. Bueno, Eso no es una subvención. Técnicamente no es una subvención. técnicamente no, pero somos No, pero, buenos, no, pero vamos a son ser unos buenos rigurosos porque- beneficios fiscales. No, pero vamos a Perdona. ser rigurosos porque... Que sí, vamos a ser rigurosos, todos- que tienen muchos en el impuesto de sociedades y que me parece bien. Pero que no es una subvención eso. Bueno, pero es una parte que podría No, ir perdona, al es al que Estado eso- y no se, bueno, y no es se que- paga. vamos Y a- eso no lo tiene un trabajador, ¿eh? ¿Cómo que no? Esas Bueno, tú deducciones tienes tan deducciones altas, por contribución pero al no, fondo de pero no pensiones. tan altas. De hecho, hay varios informes, incluso de la Unión Europea y la OCDE, donde se habla de que el impuesto de sociedades es en muchos casos una absoluta rendija de por dónde se va mucho dinero en deducciones. Que no digo que tenga que existir, o sea, que existen las deducciones y están bien para fomentar la inversión y demás. Yo lo que me refería con el sector eléctrico, fundamentalmente, por ejemplo, es que tú sabes dónde van las grandes inversiones, hacia dónde se dirigen las grandes inversiones del sector eléctrico. No se dirigen hacia la venta de energía, se dirigen hacia los mercados regulados, hacia los mercados... Mira, Sí, no, pero que- que es mira, donde los gobiernos deciden cuál va a ser la retribución que van a tener esas compañías. Sí, eso es así. Pregúntaselo a cualquiera de los... déjame que diga. 30 segundos, porfa, y voy 30 que lo tengo abandonado. segundos. Léete las circulares de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias sobre retribución de redes de transporte y redes de distribución. Y el criterio que hay de distribución, que lo fija el gobierno, no te hace que las inversiones vayan hacia allá. Las inversiones van donde en cada momento, en este caso, por ejemplo, ¿dónde van las inversiones? Las inversiones van a generación y las inversiones van a instalaciones de demanda. Y el que está decidiendo qué se retribuye y qué no se retribuye es el Estado. Por eso no hay libertad de establecimiento. La planificación de la red de transporte, lo dice la ley del sector eléctrico, artículo 4, es vinculante. Es decir, tú no puedes construir instalaciones si no están planificadas por el Estado. Entonces me dirás tú... sí que hay un gasto detrás para poder No, mantener... pero ese gasto no es un impuesto. Pues sí, pero es gasto público. Pero que no es gasto público, que sale del bolsillo de los privados. Vamos a ver, es decir, es que de verdad... Me parece, es decir, está bien el debate del eléctrico, te dejo había abandonado y ahora volvemos al debate. Voy a echarte un capote, Sí, ¿vale? porque Y voy sí. a redirigir Sí. a donde estábamos. No menciones nada de la luz, ¿eh? No voy a mencionar nada de la luz. Era como has empezado, ¿no? Que a partir de cierta edad la gente no cree tanto Sí. que los impuestos no sirvan. Mira, voy a ir por dos lados. En primer lugar, creo que esa generación, la generación Baby Boom, es la última que ha visto que sus impuestos han servido para algo. No han tenido problemas básicos en cuanto a vivienda, han visto la mejor etapa de la sanidad,
la educación, bueno, mejor o peor, pero han tenido una educación y por supuesto ahora tienen unas pensiones garantizadas y sobrepagadas, con lo cual es totalmente lógico. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a los autónomos, tú te das cuenta de que antes del cambio de régimen de cotización en el año 2023, más del 80% de los autónomos se cogían a la base mínima de cotización. Ujú. Algo que suponía que iban a recibir menos prestaciones. Pero ellos voluntariamente, y si esto ya no se puede hacer, desde el nuevo régimen, un cúmulo de traiciones entre las asociaciones de autónomos y gobiernos, etcétera, cambiaron el asunto, ¿no? Y ahí se demuestra que, sobre todo los autónomos, que me imagino que lo haremos de esto a lo largo de la tertulia, que son el único segmento de la población que es plenamente consciente de los impuestos que paga, porque lo recibe todo en bruto y después lo paga, esa gente era consciente del asunto. Y si no veían claramente que en el futuro no iban a recibir esa contraprestación y decidían, insisto, más del 80%, acogerse a la base mínima de cotización. Eso creo que lo demuestra todo. Lo demuestra todo. Decía José María. Primero, por aclarar un concepto, yo creo que es importante. Sí. No sobre la luz. Vale. Una cosa son impuestos y otra cosa son cotizaciones sociales. Bueno, ahí no me Digo, ahí no por me vas a diferenciar entender. los Está confundido ahora. Bueno, Esto es otro debate interesante. sí. Está confundido porque los impuestos sirven para cubrir. Cotizaciones sociales. Unas cosas, los impuestos sirven para determinadas cosas, las cotizaciones sociales sirven o deberían servir para otras. ¿Qué pasaba con los autónomos y por qué ocurría eso? Fíjate que es verdad que los autónomos, la mayor parte de su vida laboral, de su actividad, cotizaban por el mínimo, es verdad. O sea, lo mínimo que pudieran pagar era lo que pagaban a la seguridad social. Pero cuando llegaba un momento de sus vidas que veían que su pensión podía ser muy baja, empezaban a subir la cotización. Es decir, en muchos casos, y esto incluso se le acusa estos días o hace pocos días a la ministra, de compraban la pensión. Ojo que esto era muy importante lo que pasaba, ¿vale? Yo pago toda mi vida 200 o 300 euros, pero cuando me faltan 10 años, subo la cotización para que luego tenga una buena pensión, porque la seguridad social te toma los últimos años, sobre todo, ¿no? Eso también tenía una especie de perversión y yo creo que el hecho de que los autónomos coticen por sus ingresos reales, que no quiere decir que se les suban estratosféricamente las cotizaciones de un año para otro, como se ha planteado, ojo, es que una cosa no es la otra. Es importante, sobre todo, de cara al futuro. Es verdad que las pensiones es un seguro privado, o sea, un seguro público, por decirlo de alguna forma, que lo miras de cara al futuro, pero tampoco te garantizas ahora, si tú tienes un plan de pensión privado, que vaya a estar revalorizado. Eso es importante saberlo, ¿eh? Sí, pero es importante. quiero decir, o sea, te compro el argumento de que las cotizaciones no son en esencia lo mismo que un impuesto, pero son impuestas y para mí son un impuesto. O sea, no hay más. Quiero decir, te lo quitan contra tu voluntad y es un impuesto. Lo que tú dices sobre el tema de las pensiones. Vamos a ver. No te garantiza nadie que lo vayas a cobrar. Por la propia esencia del sistema. ¿Vale? O sea, no te lo puede garantizar nadie. Y no solamente es que no te lo garantice, es que en cualquier momento, y lo hemos visto en otros países como en Grecia, llega un Te recorte lo pueden confiscar. y se acabó. Bueno, Quiero decir, por añadir es, una voz. es una decisión política, ¿eh? Una voz Dejo joven, sí, dime. un apunte brevísimo. Tu cotización de hoy no sirve para tu pensión de mañana. Sirve para cubrir el sistema de hoy. Totalmente de Con lo acuerdo. cual, Eso es decir, ¿cuál es el fundamento y cuál es la legitimación para que tu esfuerzo no sirva para tu jubilación de mañana? ¿Y cuál es el fundamento para que tú estés percibiendo en vida más de lo que has contribuido en vida? Es decir, si tú estás recibiendo, es un mero cálculo actuarial. Actuarial. Tú dices, usted está recibiendo más dinero de aquel que ha contribuido. ¿Eso qué significa? Que hay alguien que no es usted que está pagando por lo que usted debería haber pagado y que no ha pagado. Lo que pasa es que fíjate, Hermenegildo, las circunstancias de la vida, de verdad, no son tan fáciles para todo el mundo. Ya, Quiero pero decir, ¿qué culpa tengo yo? bueno, pero No. insisto, ¿Qué culpa tiene un joven de 25 años que se incorpora al mercado laboral, que le quitan el 40% y que su contribución a la seguridad social no sirve para su pensión, sino que sirve para ese buenismo de qué culpa tiene el señor de 65 años? Mire usted, el sistema está mal diseñado. Alguien les engañó, alguien les dijo, porque cuando se estableció el sistema de pensiones, la esperanza de vida era mucho menor y había otro cálculo actuarial.
y han fallado los cálculos. La gente vive mucho más tiempo, gracias a Dios, pero ¿qué culpa tiene un chico de 25 años de que haya habido un defecto en el sistema? ¿Por qué tiene que soportar él ese defecto del sistema y no lo tiene que soportar el que ya está A jubilado? ver, déjame darle, perdona, José María, darle voz a un chico de ¿cuántos tienes tú? 25. 25, así me gusta. Además, ver, pondamos yo- las preguntas. O sea, por las dos líneas, pero porque quiero responder también a una cosa que he dicho antes sobre el tema de los impuestos. O sea, toda la retórica que has hablado de la falacia sobre los impuestos y la redistribución de la riqueza, yo no la voy a sacar de una teoría, no voy a sacar de una supuesta o de von Mises o de Marx, lo saco de los propios datos, que vamos de hace 120 años, Inglaterra, en el periodo industrial, 1800, entre 1700 y 1780, pero después entre 1800 y 1850, cuando no existían los impuestos, estamos hablando de un 3% del gasto estatal sobre el PIB, con una cotización mínima, que era aproximadamente el 10%, la esperanza de vida durante la época industrial disminuyó por la media en las grandes ciudades. Entonces, estamos hablando de todo este concepto que ahora mismo es muy teórico y es muy, sí, bueno, pero yo podría gestionar mi capital y nadie me lo tiene que quitar. Bueno, es evidente, pero es que cuando eso no existía, cuando las cotizaciones o, bueno, los impuestos no estaban, lo que se vio fue una degradación de la época prácticamente feudal en las condiciones de vida. Hablábamos de más tiempo de horas de trabajo, menos media de vida en las ciudades. Y lo que único solucionó eso, después de las reformas en Estados Unidos de 1820, fue poner un sistema de seguridad social, que fue lo que hizo, cuando miras cualquier gráfica de crecimiento en calidad de vida, un ascenso meteórico. Porque sí, volvemos a lo mismo, los impuestos no tienen por qué ser confiscativos, no tienen por qué ser injustos, pero son necesarios. Son necesarios porque la gente no puede depender de la caridad y vuelvo al mismo, ni del Estado. De hecho, esto es una cuestión, incluso yo no soy marxista. Marx no estaba a favor de los impuestos. O sea, los impuestos son un mecanismo que si el mercado funcionara, como muchos teóricos dicen, no serían necesarios, porque la creación de riqueza se trasladaría a los salarios harían que aumentara el poder adquisitivo haría que aumentara el ahorro, lo que vemos en el mundo real. Es a Rothschild, lo que vemos en el mundo real es a grandes magnates que cuando tienen una capacidad de negociación como la que pueden tener con un retail, la tienen con su empleado. Y cuando ven que pueden evitar pagar, evitan pagar, porque esos son más beneficios. Porque nadie que compite en el mercado lo hace por amor a la competencia, lo hace por amor al dinero. Cuando tú tienes la capacidad para precisamente amasar dinero, no quieres que otros lo tengan si lo puedes tener tú. Por eso esa lógica, que yo opino precisamente que es contracolectiva, no contra o sea, individualmente irá bien, pero las personas, igual que se les puede mantener trabajando en situación de esclavitud, cuando no tienen la capacidad para acceder a ningún tipo de entrada para poder socializar, están igual de pobres. Y en otro sentido, pues os he puesto un par de ejemplos con el tema de Dubái. Dubái tiene un 40% de migración de varias partes del mundo, como la India, Etiopía, Mongolia, que son trabajadores que no pueden disfrutar de la seguridad social, con lo cual no cuestan dinero al Estado, con lo cual no hace falta más servicios, que una vez entran, son requisados su pasaporte, son mano de obra barata y cuando no son útiles son devueltos a su país. Con lo cual, evidentemente, no hace falta que tengan muchos impuestos si tienen prácticamente mano de obra esclava que aportan al capital, pero que después no necesitan consumir servicios públicos porque no aumentan la demanda porque no pueden consumirlos. ¿Los flujos migratorios dónde se producen? ¿De países pobres a países ricos o de países ricos a países pobres? Dependiendo de... No, en el caso, es decir, los etíopes que tú dices, los bangladesíes, los indios, los pakistaníes Sí. que viven en Dubái, ¿van con una pistola apuntada en la nuca o van No, pero voluntariamente? cuando llegan se les requisa el No, pasaporte. perdona un momento, no, Hombre, es es decir, importante. es decir, vamos a dejarnos de temas teóricos y vamos a la concreta. Es decir, ¿dónde prefiere la gente vivir? ¿Y dónde se vive mejor? ¿En países de baja tributación o en países de alta tributación? Hombre, la gente que disfruta de la baja tributación en los países de baja tributación. Claro. Los de la Que India. se genera... El ciclo migratorio de Dubái no es un ciclo constante. La gente se va y viene constantemente y muchas Perfecto, familias... qué maravilla que haya ese flujo migratorio constante. Sí, porque Pero estamos hablando de que en Dubái, cuando un trabajador se rompe la pierna, no hay nadie que le garantice. Vamos a ver, es que tú tienes seguros privados de salud. Mira, ¿Cómo va a pagar un seguro privado a alguien que cobra un salario medio? Lo puedes hacer perfectamente. En el caso de Suiza, Estás hablando de alguien que tiene capital. Suiza, que es un país que es superior a España. Y que han subido los impuestos en muchos cantones. No, perdona, y tienes tú, que es uno de los cantones más ricos, tiene una tributación de las más bajas del mundo. Y después hay otros que tan ricos que tienen un 40% de las contribuciones sociales son de base privada y son seguros privados. El hecho de que tú tengas un esquema estatal, que es un monstruo, que es insostenible económicamente, que además pugna de una manera
desleal con los fondos y planes privados de pensiones, donde ha habido efectivamente, a mí cuando me hablas de todos los gobiernos que ha habido en España, todos los gobiernos han ido contra nosotros. Yo se lo dije a David Broncano un día que me entrevistó. Dice que todos los han ido todos contra mí. ¿Quién es el peor de todos? Cristóbal Montoro, sin ninguna duda. O sea, ha sido el ser más pernicioso que ha habido en España, que ha ido en contra de la clase media, de la clase trabajadora, de la clase alta y de todas las clases. Subida del IVA del 18 al 21%. Subida del marginal del impuesto de la renta de las personas físicas, 7 puntos, que afectó a todas las escalas de cotización. Entonces, al final, la pregunta es la siguiente, y lo has dicho muy bien y estoy de acuerdo contigo. Los impuestos teóricamente son un fin. Perdón, son un medio, no son un fin. Pero en España se han convertido en un fin. Y nos hemos olvidado de otra cosa que es mucho más importante, que es, nos han creado el trile, han movido los cubiletes de los impuestos y nos olvidamos de lo principal, que es el capítulo del gasto. Que es, o sea, ¿cómo llevamos 3 años sin presupuestos? Completamente. ¿Qué base tiene usted para gastar? Si no tiene usted habilitación legal ninguna para gastar lo que está gastando. Y además, Perdona, y tienes, ni has deflactado el impuesto de la renta a las personas físicas por la Es un robo por la puerta de atrás. El impuesto es un robo ya de por sí. Pero encima, con la no deflación, es doble robo. Invento de hechos imponibles nuevos. Todos los días, es decir, para mejorar la vida de la gente no hay imaginación. Para fastidiarla, que son los hechos imponibles, la tasa de basuras. ¿Ya no pagaba yo el IBI? ¿Por qué no se baja el IBI en la misma proporción que la tasa de basuras? Si yo lo hiciera como privado, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida o al menos un injusto civil que se llama enriquecimiento. Dejadme añadir una pregunta, porque decía lo del gasto y lo de los presupuestos. Hemos visto a nuestro país vecino, a Francia, con un episodio político, bueno, la estabilidad política de Francia. Eso es una quimera. Una quimera y tal igual. Pero me parece interesante este episodio que pasó con el señor Bayrou, este ministro Berbe, que básicamente vino a decir, señores, no nos da. No nos da, es decir, no hay, para lo que tenemos no hay. Que es otro debate que también podemos añadir en el gran debate, que es los modelos del estado del bienestar, que se sustentan en base a lo que nosotros pagamos. Y claro, cuando de repente hay un 30% ya no de jóvenes, de 18 a 39 años que dicen viviríamos mejor sin impuestos, es porque nuestra generación, o la gente más joven, con perdón a los otros dos que también son exultantemente jóvenes. Me siento ahí. Exactamente, pues, estáis ahí. Pero me refiero, claro, yo entiendo a esa gente que puede decir vivo mejor sin impuestos, porque a veces dice, ¿y para qué pago? Si después el AVE no llega, si después la sanidad tarda 3 horas en urgencia y tal. Me refiero que es un pensamiento que se hace, ¿no? Pero por añadir esto del estado del bienestar, si hay que de verdad repensarlo como estructura y como financiación. Lo que hizo el primer ministro francés es lo que piensan muchos políticos que están en el Congreso de los Diputados y que dicen solamente cuando se van fuera. Aquí estuvo Albert Rivera diciendo que el sistema de pensiones, en este plató, que el sistema de pensiones era un desastre, estaba quebrado y demás. Yo entrevisté el otro día a Alejandro Fernández en tu nuevo podcast, sí, digámoslo. Madre mía, cómo ha metido una cuña aquí, procedente. Ha venido a hablar de su libro. Sí, totalmente, qué bonito. Y le pregunté lo mismo y básicamente pueden ir a verlo como me dice, nadie ganaría una elección si fuera con ese discurso. Iván Espinosa de los Monteros ha hecho exactamente lo mismo. Quiero decir, lo piensan la inmensa mayoría de la gente, y quien no lo piensa es que directamente es idiota. A mí me dijo un amigo socialista, político, me dijo, sabemos lo que hay que hacer, pero todavía no hemos descubierto cómo hacerlo sin perder las elecciones. Claro. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. La primera está relacionada con el sistema de pensiones. A mí no me gusta decir grandes frases que suenan muy bien y que a la gente le van a mover mucho. El sistema de pensiones está quebrado, esto se va a ir a la ruina, estás pagando cotizaciones sociales para nada, porque genera también un caldo de cultivo que no es bastante bueno. Mira, ¿sabéis y yo creo que lo sabéis, una de las cuestiones económicas fundamentales que más veces ha cambiado esa ley es la de la seguridad social? La de la seguridad social es la ley que más cambios tiene a lo largo de la historia, por lo menos democrática. Se tenían que cotizar muy poquitos años para tener una pensión, ahora cada vez más. Te podías jubilar a los 65, incluso a partir de los 60 en muchos casos, ahora cada vez menos. Te tenían en cuenta muy poquitos años de cálculo, ahora ya son 25 y va hacia arriba. Quiero decir, los cambios en la ley de seguridad social, las reformas, son
necesarias. Y ni este gobierno ni el siguiente se va a librar de tener que seguir reformando la seguridad social, porque la pirámide de población es la que es, porque cada vez hay más gente mayor con mejores pensiones cuyo derecho lo han adquirido a lo largo de su vida, y menos gente joven con salarios, con salarios más bajos. Por lo tanto, vamos a ir hacia una edad de jubilación mayor, vamos a ir hacia una pensión inicial media menor, nominalmente hablando, porque se va a tener en cuenta muchos más años y unas cotizaciones que en los primeros años de nuestra vida son peores, y vamos a ir hacia ese escenario. Y eso, que es lo que nos atreven los políticos a decir, es que hay que reformarlo y completarlo, por supuesto, con los ahorros privados. Que ahorrar cada uno, aparte de la pensión pública que vayamos a tener, está bien. Y que la gran duda de las pensiones es cómo va a ser esa pensión y cómo se va a pagar esa pensión. Por lo tanto, creo que los mensajes, ya, pero la deuda también hay que pagarla. Es que la deuda es un impuesto a la generación. Y rápidamente con respecto a los presupuestos. ¿Por qué no hay presupuestos? Bueno, no sabemos por qué no hay presupuestos, ¿no? Porque no hay una mayoría para aprobar unos presupuestos. Bueno, de hecho los presupuestos es que lo que los españoles votamos en las últimas elecciones, ese Parlamento no se ha pronunciado sobre ni un proyecto de presupuestos. Mira, yo te puedo decir, por lo que sé, que los presupuestos generales del Estado, no los de este año, los de hace 2 años, los primeros que estaban perfectamente preparados y guardados en cajón. Impresos. Estaban casi impresos, y los del año pasado y los de este año, porque en el fondo no van a cambiar tantas cosas con los presupuestos generales del Estado. El problema es que con el presupuesto se da una consigna política, o se da una medida, o se da algo que es por lo que, si salen, no van a salir por los presupuestos en sí, van a salir por otra cosa completamente. Pero es importante que salgan. No los presentan porque saben que van a tirarse para atrás. O sea, no tiene mucho más historia. Y cuanto a lo del... Perdona, voy contigo, Javi, después con el tema de la modificación de la ley de la seguridad social. Están estirando el chicle. Un chicle están estirándolo. Pero parece que no existe otro modelo. Es que parece que el modelo que tenemos aquí es el único que hay, el único que funciona, el único que existe, y solamente, bueno, pues adaptando la edad de jubilación, que por ejemplo yo estoy de acuerdo, ¿no? La edad de jubilación debe cambiar en función de la esperanza de vida. Vale, ese tipo de cosas, pero en esencia es un desastre. El otro día se pronunció la Secretaría de Migraciones diciendo: para pagar las pensiones necesitamos 3 millones de inmigrantes. Es decir, el sistema está mal. A los que vas a engañar. Correcto, vas a traer un sistema. Claro. Entonces, están intentando solucionar el asunto. Pues efectivamente, empezó con los últimos 8 años, después a los 15, y fue subiendo, pero están estirando un chicle de un sistema que de por sí no funciona, de por sí es pernicioso, es mentiroso, depende de un político, que ahí es donde está el punto también, que depende de la decisión del gobierno de turno, para arriba o para abajo, como quieran el que le toque en su momento. Cuando toque pegarle un rejonazo del 10 o el 15 o el 20%, como pasó en Grecia, sucederá y así. No, pero eso solo en Grecia lo hicieron por una razón, porque hubo una intervención del país. Es decir, porque no había elecciones, porque no había alternativa, porque le dijeron: mire usted no va a tener euros en los cajeros automáticos. Los hombres en negro. Los hombres en negro. La intervención podría pasar en España en cualquier momento. Podía haber pasado con Mariano Rajoy, pero él se ufana que consiguió evitarla. Y a lo mejor hubiéramos tenido una ordenación. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Es decir, tú ahora mismo hay un principio que es el de confianza legítima. La gente que ha contribuido en su momento, etcétera, pues tú tienes que establecer un mecanismo transitorio. Es decir, no puedes dejar a una señora o a un señor que tiene ahora 70 o 75 años sin pensión. Pero lo que no tienes que hacer es decir, por una parte, una labor pedagógica, que es decir: señores, esto ya no da de sí. Esto ya se ha terminado, esto es imposible, esto es insostenible. De donde no hay, no se puede sacar. Entonces, a partir de ahora, pero te voy a poner un ejemplo. Fondos y planes privados de pensiones. Si yo rescato mi fondo de pensiones ahora, me cascan, ¿cuánto? ¿Un 30 o un 45%? Sí, va por el IRPF. ¿Por qué no exime usted? ¿Por qué no se libera usted de esa carga y me permite a mí, te permite a ti, que esas contribuciones, estén exentas de tributación y te digan: oye, todo ese ahorro que está significando una liberación de la carga del Estado, voy a crear un incentivo, porque esto es un mecanismo de incentivo. Sabes que los fondos de pensiones tienen ya un buen incentivo, que es las aportaciones que haces, te las reduces del IRPF cada año. No, pero es que luego tienes que volver a pagar 1.500 euros al año. 1.500 euros. No estoy de acuerdo. 1.500 euros. Era 8.000 antes. Pero una cosa, el problema es que, estoy de acuerdo, tú te deduces hoy, pero mañana
tienes que volver a pagar. O sea, es un diferimiento del pago de impuestos, no es una deducción, Por eso, es un diferimiento del pago. por eso digo que no pasa nada porque los políticos, me da igual del color que sean, insten, Son todos socialdemócratas. bueno, insten a la gente, insten a la población a que, aparte de la pensión pública, que vamos a ver cómo puede quedar, insten al ahorro. Bueno, ahí está el libro, yo insisto, hay que ahorrar, claro que sí, y hay que ahorrar para el futuro, y hay que ahorrar cada uno de la medida de lo que pueda, con una vivienda, con un fondo de pensiones, con un fondo de inversión, y eso hay que decirlo, y eso hay que animar, por supuesto, a la gente, que eso es verdad que no se hace. Tiene 10 segundos. Hay un miedo ahí Y raro. voy a lanzar una pregunta para ellos. ¿Es que estás pagando entonces 2 veces la pensión? Joder, es que la estás pagando 2 veces. Entonces dices, oye, claro, me la genero por lo privado, pero también lo pago por lo público, lo cual no tiene mucho sentido. Pero, insisto, yo esto lanzo una pregunta y no quiero encasillaros en la izquierda, porque no, pero en quien tiene esa visión es No, en los proimpuestos. los proimpuestos. No, Sí, tampoco es así, pero bueno, No sí, pero propuestas, vamos. ¿por qué desde la izquierda o la gente que considera que la pensión pública, ¿por qué nunca hablamos de cambiar el modelo? De transicionar a un modelo diferente, que sabiendo los problemas que hay con el que tenemos actualmente. Siempre estamos hablando de tocar esto, tocar lo otro. ¿Por qué no estamos hablando ya de mover el sistema y cambiarlo como Yo creo pasa que en otros el países? principal problema que tiene que ver con las pensiones es la gestión general del Estado, que eso es un problema que llevamos los españoles incluso desde antes de que yo naciera, que es la cuestión de que tenemos un modelo político que es un modelo político que no es sostenible, porque es un modelo político que está caciquizado, en el que tenemos al Partido Socialista y al Partido Popular, que llevan ya casi 30 años gobernando en dupla y que en cuanto han tenido que competir, se han visto apretados y han empezado a tirar de toda la herramienta que tengan, tanto del Estado como por parte de sus propios colectivos afines, para intentar mantenerse el poder. Yo creo que el principal problema de España, sea las pensiones, sea la vivienda, sea cual sea, es que hay una inoperabilidad política, consecuencia de que los partidos están más concentrados en mantener el poder que en operar el poder para hacer cosas. Eso yo, además, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces, desde mi perspectiva de izquierda, yo creo que el problema precisamente es que cuando se empiezan esas batallas, que son batallas que pueden pasar en el seno de cualquier organización, sea, por ejemplo, como hemos visto con el tema de Isabel, que se pueden enfrentar gastando dinero que no va enfocado a su tarea, sino que va a hacer anuncios para decir que sí o que no, cuando el poder opera y nadie lo para, ahí es donde hay un problema. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, desde la vía sindical muchas veces defendemos, que no es viable. Hace falta un Estado que sea eficiente siempre. O sea, por eso digo, o sea, no es pagar impuestos, es pagar impuestos que sean eficientes, que se gasten bien, que estén inspeccionados y que cuando lleguen a la gente, esa gente sepa exactamente lo que tú decías. Tal. Y en esto quiero remarcar bien, porque no hay forma, sobre todo de que los trabajadores, por ejemplo, los autónomos, puedan mejorar desde la perspectiva tanto del asistencialismo como por su propia vía, cuando no hay planes. Y esos planes, además, en este caso, a quien están beneficiando es a las corporaciones internacionales, no a negocios pequeños, a las corporaciones, a los fondos de inversión que se aprovechan de los fallos del Estado y de las relaciones políticas con el Estado que tienen mediante lobbies para poder hacerse aún más grande, que estamos hablando de una realidad en la concentración de capital, en la disminución de las entidades bancarias, en los problemas de liquidez en los bancos estadounidenses, que lleva a la concentración y que en muchas partes es tanto responsabilidad del Estado, pero también un beneficio del mercado. O sea, la situación actual es un deje de entre una clase política claramente burócrata que busca beneficiarse personalmente de los fallos, como de una clase empresarial a gran escala que busca también ayudarles a compensar mutuamente. Benegildo. Una cosa, a mí de verdad me alegra mucho escucharte, porque yo estoy escribiendo un libro ahora que se llama Es malo ser bueno, ¿no? Y entiendo que las buenas intenciones generalmente son las que crean todos los males o muchos de los males que se crean son producto de las buenas intenciones. Estado y eficiencia es una contradicción en los términos. Mira, es decir, no existe, China no es eficiente. Hombre, China. 20, de las empresas, 20 empresas más grandes, 15 son públicas. Sí, porque hay Huawei, cooperativa china porque es capitalismo, son técnicas de capitalismo y le dejan funcionar como en el mercado. Intervenido para No, perdona, nombras a quién. No, pues que es técnica capitalista, lo dijo Deng Xiaoping, gato blanco, gato negro, lo importante es que hacer ratones. El empirismo lo cambia eso, Entonces, cambia la visión de la déjame que termine un momento con mi error. Vamos a tomar un ejemplo que es, ¿cuál es el problema más acuciante que hay ahora mismo en España? Si tú preguntas, ¿la vivienda? Por lo menos es uno de los primeros, ¿no? Compra de vivienda. El dinero que yo necesito para comprar una vivienda, cotiza. Porque yo solo puedo utilizar el sobrante que me queda después de pagar el impuesto de la renta de las personas físicas para pagar una vivienda. Compro la vivienda.
Si es primera transmisión de una vivienda de nueva construcción, IVA. Si es una vivienda de uso, impuesto de transmisiones patrimoniales. Han subido el valor de los inmuebles en todo el mercado inmobiliario español de manera exponencial en los últimos años. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas que tienen cedido el impuesto de transmisiones patrimoniales? ¿Han bajado el tipo impositivo? No. ¿Por qué? Porque hay una voracidad recaudatoria y han hecho crecer. Pago del impuesto de bienes inmuebles. Por el mero hecho de tener una vivienda, yo pago un impuesto. Impuesto de la renta a las personas físicas. Se considera que mi vivienda habitual me produce un rendimiento, que es una auténtica aberración. Transmisiones patrimoniales si vendo la vivienda. Si la heredan mis hijos, sucesiones y donaciones. Plusvalías. Entonces, perdone, está usted diciéndome, sin vergüenza, que a usted le preocupa la vivienda, que usted tiene verdadera preocupación por lo que le pasa en las zonas tensionadas. Baje los impuestos, liberalice el mercado, permita que haya una deducción íntegra en la cuota del importe que yo destino a comprar una vivienda. Entonces yo me creeré que usted está preocupado por el problema de la vivienda. Que no se le llene la boca, sobre todo porque en España es un país muy cainita y es un país donde el pecado original, ya lo dijo Fernando Díaz Plaja en Los Españoles y los 7 pecados capitales, es la envidia. Aquí el problema no es que tú tengas poco, el problema es que otro tiene más que tú. José María. Sí, yo con el tema de la vivienda, y lo he dicho alguna vez públicamente, es que yo no creo que a la mayor parte de la población, ni del Estado, ni de los agentes económicos les interesa que baje el precio de la vivienda. Lo siento por ser así tan claro. Mira, al Estado y a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos no le interesa que baje el valor de la vivienda, porque la mayor parte de los impuestos vinculados a la vivienda La plusvalía municipal se me ha olvidado. van en función del valor. Digo, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. A los bancos no le interesa que baje el valor de la vivienda porque han dado unos créditos con una valoración de esas viviendas que si cayeran o bajaran mucho tendrían un problema, tendrían un verdadero problema en tener que realizar provisiones. A la mayor parte de la población que tiene vivienda, porque la mayor parte de la población en España tiene vivienda, es verdad que es un problema para el que no la tiene, pero es que en España la mayor parte de la población tiene vivienda en propiedad. Los nuevos entrantes no. Tiene vivienda la familia. La familia, pero La familia sí, yo claro. no tengo ni de coña. Siendo concretos, la Tú lo concentración de tienes. la vivienda ha aumentado y los individuos con primera vivienda ha bajado. ¿sabes? Pero los datos del Banco de España te dicen que la mayor parte de los españoles, yo sé que los jóvenes no, pero que la mayor parte de los españoles tienen vivienda en propiedad. Y al español que tiene vivienda en propiedad Sí, no lo ven no problema. lo quiere, no creo que lo ven problema. No, lo es ve que como una aventura de es que no de quiere que madre le baje el valor de Está su operando vivienda. el mercado, Eso sí, es el ¿verdad? mercado, Sí, amigos. si No, tú no, unes, sí, sí, ¿no? yo Eso quiero- sí, yo si quiero- yo lo luego, digo aquí, no te claro. preocupes porque te esperará cuando heredes, te Claro. esperará con el Entonces, mazo si y tú te lo tienes- quitará. Yo quiero Al ser dentista de Estado, mayor. si tú tienes al Estado que no le interesa que baje la vivienda, a los bancos que tampoco les conviene que baje la vivienda por una mera cuestión de sus balances y de sus cuentas, y a un grueso de la población que tampoco quiere que baje su vivienda porque la tiene alquilada o porque si la ha comprado por 100 no quiere que le baje el valor porque la quiere vender en el futuro o tal. Entonces, ahí hay un problema. ¿El problema de la vivienda se soluciona con la bajada de impuestos? Lo digo siempre, no solamente. Quiero decir, yo estoy O de acuerdo. liberalización del suelo. Yo estoy de acuerdo en que se pueda bajar Liberalización del suelo. determinados impuestos de la vivienda, del sector inmobiliario, que por supuesto, pero hay que hacer muchísimas más cosas. Por supuesto, liberalizar suelo, no lo sé si es tanto así como sobre... Es que eso muchas veces lo Mira mensajes políticos... la cantidad de apartamentos que te caben en los nuevos ministerios. No me vayáis al debate sobre la vivienda, que ese es ya para otro contrapoder Bueno, que haremos en básicamente que semanas. solo bajando los impuestos no se soluciona el problema, pero bajando determinados impuestos se puede empezar a solucionar parte del problema de la vivienda. Yo estoy de acuerdo en eso, por Sí, supuesto. dime. Yo, o sea, sobre el tema de los impuestos, además que estoy de acuerdo contigo, pero una cuestión más de renta. O sea, yo creo que hay que pagar impuestos cuando hay que pagarlos, que es cuando tienes cierta renta, primero, que es como los autónomos. O sea, un autónomo que no gana 1.500 euros no debería de pagar, no debería tener ni IVA a la hora de hacer facturación, no debería haber facturación para que el producto pueda ser más competitivo y así pueda estar en un mercado mucho más ágil al tener precios más bajos que otras empresas que sí que tienen que facturar. Y las personas con bajos recursos no tienen que pagar dinero porque precisamente la lógica de la distribución es que te lleguen, no que tú contribuyas cuando no puedes. Y pasa lo mismo con la vivienda. La primera vivienda no tiene que tener ningún tipo de impuesto. Pero además, y en esto también es importante, porque el impuesto, cuando se baja, se puede compensar con la subida del precio. Lo que puede hacer
O sea, Eso se llama la curva de Laffer. sí, o sea, entonces, con esa formulación del precio, no tiene por qué bajar. De hecho, yo en esto, o sea, voy a apuntarlo Sí, porque bien. muchas veces ya lo he discutido, pero precisamente el tema de la liberación del suelo. Yo creo que el suelo es una de esas cosas que es como el bien más público que hay porque es finito y el mercado cuando lo trata siempre al alza, sobre todo en España, que está muy concentrado. Hong Kong, que es un ejemplo, yo creo que de una tierra, digamos, capital, han aprobado una ley en 2024, que es lo tengo aquí, de hecho, este es la Ah, tienes impresa, qué bonito. Sí. Enseña la Lo cámara. tengo, Esto queda maravilloso. Lo Joder. tengo, de hecho, La ley de Hong tengo Kong. las dos cosas, tanto el estudio prospectivo de 2024 como la ley, o como el estudio de ley de 2014, que lo que obliga es que al 70% a partir del año pasado, Sí. el 70% de la vivienda que se tiene que construir es pública. 70%. El 70%. ¿Por qué? Porque dice la ley en la motivación que las bajas rentas no pueden acceder a la vivienda y que el mercado no es un buen agente para garantizar el acceso a la vivienda. Y aquí, de hecho, en el propio informe lo que dice es eso. Y yo lo quiero contrarrestar también en este tipo de cosas, que el mercado puede operar o no. Hay países como Alemania que gracias a la organización urbana, a la división, a la cantidad de barrios que hay, a los núcleos urbanos, no hace falta esto. O sea, los impuestos son contextuales, no son obligatorios, no son dogmáticos. Se hacen falta cuando hay una necesidad. Y precisamente lo que dice esto es, oye, o sea, en Hong Kong la vivienda pública cuesta el 10% del salario y la vivienda privada el 80%. Entonces estamos hablando de, sí, hay que bajar impuestos para hacer accesible, sí, pero que los agentes del mercado no se aprovechan de la bajada de impuestos para compensarlo con subidas. Como veo que te gusta el tema asiático, el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam dijo que había habido algo que había sido mucho más pernicioso para Hanoi que los bombarderos americanos, que fue el control de rentas que se introdujo después. Es decir, siempre que ha habido control de rentas, siempre que ha habido intervención pública en los precios de la vivienda, el resultado es, sí, lo tienes en Barcelona. Ahí ha bajado Barcelona es un plan desastroso. Perdona, lo tienes en Berlín. Pero intervención al final, Es pura intervención. Pero, Es Lo pura que ha hecho el intervención. lo que ha hecho el gobierno. Es pura Lo intervención. tienes Mira, aquí. vamos a ver. Hong Kong está muy Es una contento cosa que es con el siguiente. Es decir, claro, está contento el que puede acceder, el que tiene luego limitación, porque la magia no existe. No, claro que no. O sea, existe en la PlayStation y existe en otra serie en la imaginación. Pero al final, el problema de la economía es que son leyes como las de la gravedad. Entonces se aplican, entonces tú intervienes precios, provocas escasez o provocas distorsión. No si el Estado hace su papel. No, el Estado, por naturaleza, se mueve por una motivación que es las elecciones cada 4 años y la perpetuación en el poder. Entonces, Estado y bienestar son el términos... gobierno con el Estado. No, son términos El incompatibles. gobierno se mueve por las elecciones, el Estado es otra cosa independiente del gobierno. El Estado lo determina el gobierno en cada caso. La división de poderes existe. ¿Dónde? No, en muchos países, en España está... ¿En dónde? Hombre, vamos a ver. No, O sea, quiero decirte, la división de poderes existe, el Estado era... O sea, cuando el gobierno en 2016, el Estado seguía funcionando. Que me sé la teoría, Claro, ¿verdad? Que no es la práctica. me la sé muy España bien, ya funciona así. pero en la práctica, o sea, es decir, en el momento en el que Estado copa, como es el caso de España, el 50% de la riqueza nacional, tenemos un problema. Dejadme por eso avanzar con el tema del gasto público, de cómo... Claro, porque muchas veces cuando hablamos de impuestos y de las quejas sobre los impuestos, es como también se ha dicho en esta mesa, ya muchas veces es hacia dónde va nuestro dinero. Yo he de decir que desconocía quién era Mariano Moreno, que era el exgerente del Partido Socialista. Está citado en las comisiones estas por los sobres, con céntimos y demás. Y de repente te informas y ves que está colocado de presidente en una empresa En USA, del uranio. uranio. macho. Es Dices, acojonante. pero ¿de cuándo tiene España una empresa nacional del uranio? Hombre, Y ves el sueldo. Desde hace mucho tiempo. Hasta las nucleares. Sí, El problema es que haya empresas nacionales todavía. Nadie sabe si Aquí tienes una cosa que se llama paradores, que significa que el Estado tiene tiene hoteles, sí. O sea, una cosa alucinante. No, pero me refiero, lo colocaron ahí no por su conocimiento sobre el uranio, quizá por su conocimiento sobre otra serie de Bueno, asuntos. vete a correos. Sí, Son cuotas. claro, pero está el hecho del cabreo sobre el uso del dinero público. Vamos a ver, hace mucho daño todo lo que estamos viendo y todas esas noticias por supuesto, de sobres, de dinero en efectivo, cuando Hacienda te está diciendo que no utilices tanto dinero en efectivo, El argumento del PSOE ahora es que el dinero en efectivo es bueno. Bueno, Salvo que sumes 1.000 euros y sea yo no sé, pero la que vaya a No, pero contar. aparte yo- de los pagos podemos hacer la prueba aquí, pero la mayor parte de la gente ya no lleva efectivo encima.
las empresas, digo empresas privadas, yo trabajo en una empresa privada, y para meter un gasto que haya podido tener, Te lo pagan es por que ya tengo mi transferencia. aplicación, es que ya no vale presenta el ticket, no. No hay ni una sola empresa en España que Compliance pague se llama, en es efectivo a cada los vez empleados. mayor. Bueno, No Bueno, hay. ninguno. pero este tipo de En negro. casos- En negro sí. No, digo legalmente. Claro, legalmente. Por eso cuando sale el efectivo dices, huele mal. Hay muy pocas que lo hagan legalmente, muchas que lo hacen. Claro, pero mira, si bien es verdad que todo este tipo de casos generan un malestar comprensible, absoluto, es que es así. Es que ese debate no se da. Digo, ¿por qué tenemos que tener una empresa nacional del uranio? Y ese debate va a venir el PP y no lo va a dar. Porque va a ¿Qué colocar a qué va a otro. hacer es poner a su Mariano Moreno, lo va a poner ahí. ¿Sabéis una cosa? Termino rápidamente. ¿Sabéis una cosa que debería haber hecho o debería hacer el gobierno en estos momentos y desde hace ya 2 o 3 años? Es que como la inercia económica, macroeconómica, voy a decir, va relativamente bien, vamos a decirlo, porque, bueno, pues las cifras de PIB, etcétera, etcétera, con todos los matices de toda la gente que no llega a fin de mes, de la parcialidad, en fin, todos lo sabemos. Lo macro y lo Vale. micro. Sí. Como ahora que la cosa va relativamente bien, es cuando hay que aprovechar, y yo esto lo digo siempre, para hacer reformas, cambios y ajustes, que no quiere decir recortar dinero, pero sí hacer esos ajustes de plantearse determinadas cosas, porque Pero tú eres no lo va a racional, hacer, tú eres racional. no lo va a hacer, perdóname, Regino, no lo va a hacer cuando vengan, no digo una gran recesión, cuando vengan las primeras curvas. Y las primeras curvas se llaman, se acabaron los fondos europeos dentro de año y medio. No lo va a hacer en ese momento. Ahora que la cosa va bien, como decía Miguel Sebastián, es que nadie se atrevía a apagar las luces de la fiesta. Pues hay momentos que hay que decir, vamos a apagar un poco las luces, porque lo que puede venir después va a ser Voy peor. con Javi, voy con Anu, perdona, que lo tenía ahí perdido, callado. No, voy a ello. Todo el tema de Nusa, todo el tema de estos escándalos que salen, ¿no? Como ahora hablando de la vivienda, ¿no? Que ha salido que se han gastado 750.000 euros en un vídeo y demás y tal, que son escandalosos y ponen enferma a la gente y alimenta el discurso antiimpuestos. Lógicamente, son minucias. Hay que ponerlo en contexto. O sea, del gasto público que hablas, el 40 y pico se lo comen las pensiones, el 15% la sanidad, el 10% la educación, el 8 o el 7% la deuda y así. Sí, pero ya que las pensiones no se van a tocar porque son los votantes, al menos quitan algo. Pero lo que no puede ser es no tocar las pensiones y no tocar lo otro, joder. No tocamos nada. Estoy totalmente de acuerdo, pero son tonterías. Sí, que son minucias en comparación con Es que cargarse Los peanuts. los peanuts, cargarse el Ministerio de Igualdad no paga ni un día de pensión. Sería bueno cargar. Sí, Hombre, pero porque es un deber moral cargárselo. pero esto, No porque solucione nada económico. Esto está, la derecha, y perdón, ya. Sí. La derecha es, vamos a quitar eso, el Ministerio de Igualdad. La derecha digo, vamos a quitar el Ministerio de Igualdad y tal, los coches oficiales, y después la izquierda, vamos a quitar la monarquía, que es muy... La Casa Real, que son 8 millones de euros al año. Tonterías, absurdas. Sería más cara la presidencia de la República. Esto cuando decía Vox, decía Vox en una copia muy barata de mi ley, vamos a meter la motosierra. Y decían, ¿en qué? No, en asesores y en coches oficiales. Eso es una minucia. Son peanuts, macho. Eso es una minucia. Pero Díganlo a la gente. Pero vende muchísimo. Pero te voy a decir una cosa, vamos a ver, es una minucia, pero hay una cosa que es muy importante. Es decir, si tú empiezas a hacer el ejercicio de dónde se va el gasto y tú sumas todos los días Eso iba a decir. subvenciones, organismos sobrantes, yo voy por la calle, veo placas en los edificios, y dices, ¿estos a qué se dedican, macho? Esta gente. Observatorios, ahora que estamos. Observatorio y tal. No, la Dirección General de no sé qué cosa y tal. Lo de los nuevos ministerios que decía antes, joder, te pones a caminar desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta el Corte Inglés y dices, bueno, la cantidad de metros cuadrados que hay aquí para construir vivienda, si quieres, pública. Yo soy enemigo de la construcción de vivienda, pero si quieres vivienda pública. Dices, oye, pero si ahora ya con las herramientas que hay de Internet y la administración virtual, si a mí ya no me dejan ir a los sitios a presentar los impuestos, los tengo que presentar siempre por la web, con la clave esta que te dan, ¿no? Terrible. Entonces, es decir, hay una inercia de gasto y sobre todo el problema no está en la administración central, el problema está en la administración autonómica y en la administración local. Es decir, un ejemplo, televisiones. Televisión española, ya te quitas 1.000 millones del ala. 1.200. Sí, sigue por Telemadrid, sigue por TV3, sigue por Euskal Televista, sigue por Canal Sur, sigue por el canal Nou ese valenciano, lo que sea, como se llame. Apunta ahora, ¿no? Quita todas las subvenciones, quita toda la publicidad institucional que sostiene medios
que no sobrevivirían por sí. Quita todos los conciertos, es decir, empieza y dice, oye, perdona, a lo mejor es verdad que el gasto de las pensiones y el de sanidad, 7% de los presupuestos, tampoco. Tenemos 3.200.000 funcionarios. Mira, Armeni, ¿Qué? te corto ahí porque justo iba a decir yo una cosa. Mira, en la administración pública, 3 millones y pico de empleados públicos en España, la edad media supera los 50 años. Ahora mismo tenemos una administración pública a nivel estatal y a nivel autonómico anclada en el año 97. O sea, solamente hace falta irse a hacer algún trámite a la Seguridad Social o a cualquier otro lugar. Tenemos una oportunidad cojonuda de no hacer una sangría ahora. Es decir, oye, se va a jubilar muchísima gente dentro de la Y administración. no contrato a nadie. No contrato a nadie. Y vamos a empezar por ahí. Es una buena idea, porque claro, es una utopía decir, nos vamos a cargar al 35% de los... Eso sí, No se puede hacer. Coño, el problema es que, antes lo decía Nuj, no hay plan. No hay un plan. No hay nada. Entonces, oye, si planteamos, se van a jubilar dentro de 10, 15 años, vamos a empezar, por supuesto, a privatizar muchísimas cosas, eliminar otras tantas, y lo que no haya manera y vaya a tener que estar el Estado ahí en medio, vamos a intentar, reestructurar eso. Joder, nadie está hablando del tema de inteligencia artificial, que será otro melón, pero hay cosas que se pueden hacer, muchísimas, claro. y no está sucediendo porque no hay un plan y no hay ideas. Mira, Nuj y después José. Esto además, fuera, o sea, incluso con la discrepancia, hay evidentemente un problema con el estadio, un problema con su funcionamiento, y además yo soy, precisamente, al ser estatista socialdemócrata, yo quiero impuestos y quiero que funcione bien. Y por eso la exigencia, que es una exigencia que se ha pasado precisamente por esta polarización y este estado de la batalla constante, ha dejado como un hueco a que la gente no se fije que cuando tú le das dinero a alguien tienes que ser, igual que hay que perseguir al poderoso para que no abuse, el Estado es un ente poderoso que pueda abusar de ese dinero. Claro, porque el argumento, y perdón que te corte, Anu, que el argumento de mucha gente, que después lo vemos, que me parece falso, y esta gente que dice, famosa, algún famoso, a mí me encanta pagar impuestos. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, joder, de verdad, no me pasa la mayoría. A la gente le gusta que los demás paguen impuestos para que ellos se beneficien. No, pero la frase no sería, a mí me gusta pagar impuestos. A mí me gusta pagar impuestos y que esos impuestos vayan bien destinados. Claro, o sea, en España existe. La mayoría de la gente que dice eso es porque vive. No, pero Totalmente. Es cierto, o sea, a mí no me gusta pagar impuestos cuando siento que no se usan bien. O sea, si yo pago impuestos, soy autónomo, no pago pocos. O sea, cuando los gasto, si veo que se gastan bien, yo estaría contento porque además a mí me viene bien. Yo no vengo de una familia con dinero, he tenido que ir mucho al hospital de pequeño, me he tenido que tomar bombonas porque soy asmático y me podía haber muerto. Si no hubiera habido impuestos, a saber qué hubiera pasado con mi familia en paro, que no estaba en ningún sitio. Pero bueno, el Estado tiene que ser eficiente y por eso hay que perseguir que su acción esté transparente y sobre todo, yo aquí voy a ser un poco más radical tal vez, incluso muchos liberales. Yo creo que hay que meter gente en la cárcel cuando gestiona mal los recursos públicos porque es el incentivo para que se ponga en un momento a decir, oye, esto tiene consecuencias. Yo no puedo gestionar mal, por ejemplo, los cribados de cáncer de mama y que me vaya y ya está. Eso no puede pasar. O sea, el Estado tiene que ser una maquinaria que es eficiente porque la sociedad, cuando no lo es, va a perseguir a quien haga que no lo sea. Esto es la fórmula romana. Además, una de las épocas apropiadas era porque había constante persecución cuando no había buen funcionamiento. Casi estás diciendo de meter en la cárcel a Óscar Puente, por ejemplo. Bueno, a mucha gente habría que meter en la cárcel. En China se asesinan directamente a quien roba. Pena de muerte. Yo no metería pena de muerte porque además le cobran a la familia lo que ha robado la bala. Sí. No, le pasan una factura por... No, fuera de broma. Sí. O sea, en China a los que fusilan le mandan la... ¿El coste de la bala? No, le mandan a la familia... Perdona, le mandan la factura de... Oye, que no es caricatura. Que le mandan la factura del coste de la bala. No se usa. Míralo, a ti que te gusta tanto China, compruébalo. No, a mí China me gusta en el ámbito, como me gusta, por ejemplo, Singapur. A mí no me gustan muchas cosas, pero me gusta, por ejemplo, que controla toda la tierra del Estado y que además hay una pena una pena muy grande para quien gestiona mal lo público. Lo público es lo más sagrado que tenemos, sobre todo las personas que venimos de entornos humildes. ¿Qué es lo público? Lo público es lo que pertenece a las personas que no tienen nada. Pero eso no es verdad. Es decir, eso... O sea, estamos hablando de lo que tú sin tener obtienes gracias precisamente a ese consenso social. Pero que puedes estar más o menos en contra. Yo lo que estoy diciendo es que la insatisfacción es completamente obvia de por qué, que España tiene que cambiar, pero que tienen que existir mecanismos dentro del Estado para poder perseguir a quienes están malgastando lo público porque nos está jodiendo a todos. Sí, hay una cuestión, claro, muchas veces se ha planteado con el tema de los presupuestos, del gasto público, oye, ¿y si hacemos un presupuesto cero?
Porque decía antes Hermenegildo, oye, es que esto va, bueno, decíais, ¿no? Esto va Ujú. con la inercia. Es decir, el presupuesto es lo que teníamos el año pasado, cuánto va a subir el Producto Interior Bruto, cuánto pueden aumentar la recaudación por impuestos y ahí ajustamos los gastos que ya tenemos, ¿no? Claro, hacer un presupuesto cero, que sería decir, borrón y cuenta nueva, vamos a ver cómo empezamos, quizás sería una solución demasiado, primero, compleja, pero sí que está bien que se hagan o que se tomen determinadas medidas, yo creo que es fundamental, de eficiencia. De eficiencia, y no quiere, eficiencia no quiere decir cerrar un hospital público, ni mucho menos, ¿eh? Eficiencia quiere decir, oye, tenemos estos gastos, esto va bien, esto sirve para algo, que eso es fundamental. Esto sirve para algo, porque a lo mejor estamos destinando mucho dinero para algo que ya no sirve nada, porque es que además todo se mueve, la administración, o sea, el mundo se mueve mucho más rápido, digitalmente, con tecnología, y hay muchas cosas que no. Las bases de datos pero digitales. Pero eso yo, fíjate, nos- creo nos que hay una complica. otra falacia que es pensar que lo público, es decir, que la prestación universal va asociada a la titularidad pública, y no es verdad. O sea, Puede depender de cómo se configure. tú tienes esquema, por ejemplo, esquemas del cheque escolar. El caso Pero es un tipo de configuración. del Reino, sí, o los conciertos con los Yo hospitales. no estoy en contra de El eso. caso de Suiza, que son los seguros obligatorios, entonces tú tienes niveles, tú dices, oye, mire usted obligatoriamente tiene que contribuir a este seguro, y haces una cosa que es, desde el punto de vista de eficiencia, mucho más interesante, que es aproximar la decisión o la responsabilidad del gasto a la prestación. ¿Por qué funcionan bien los peajes en la autopista? Porque tú estás viendo y tú dices, oye, si tú no cobras por ir por una autopista, ¿qué tienes? Una demanda ilimitada. ¿Por qué haces pagar a la pensionista de Orense por la autopista de no peaje de Murcia? Oiga, ¿por qué voy a tener que pagar algo que no utilizo? ¿Por qué tengo yo que contribuir a la limpieza de las playas de Vigo si no voy en mi vida? ¿Por qué no hace usted que pague una tasa el que utiliza las playas? Entonces, en el momento en el que tú, por ejemplo, hubo Estás ahí fórmulas... defendiendo La de, impuestos, ¿eh? no, yo no estoy defendiendo ningún impuesto. Bueno, pues simplemente esto es ponerse en la es decir, realidad de impuestos. como decía Milei, una vez le escuché una cosa que me gustó mucho, dice, una cosa son los libertarios y otra cosa son los libertarados, ¿no? Dice, yo prefiero estar en el capítulo del libertario al libertarado, o sea, lo que decías tú antes, desmantelar este leviatán, pues obviamente no debes hacerlo de una manera inmediata, sino que requeriría su tiempo. Pero, por ejemplo, el copago sanitario, que dices, ¿por qué no introduces el copago sanitario? Pero no por una cuestión, decir, es que es insolidario. No, mira, es un problema de eficiencia, es un problema de que la gente perciba que todo servicio que recibe tiene un coste. Bueno, vamos a ver, el copago sanitario sanitario no, de medicamentos en buena No, medida pero yo te hablo del existe. sanitario, es decir, tú vas a es decir, en lugar de disfrutar es decir, meterte en un hospital, si tú dices, mire usted, le voy a cobrar a usted 5 euros y se los devuelvo dentro de un mes, o se los devuelvo a la salida, o se los devuelvo dentro de una semana. Eso ya es la gente y los que trabajáis con cuestiones económicas, tú sabes que todo es cuestión de incentivo. Incentivo positivo, incentivo negativo. Pero mira, para no crear ese estigma, te compro un paso antes. En vez de hacer eso, de cobrar, porque es que siempre vamos a cobrar, es que vamos a tener en cuenta de verdad cuál es el salario medio de España. Es que No, pero te queremos lo da cobrar. con un euro, ¿eh? O decir, Bueno, la gente ya. luego se lo gasta. Te compro otra- te Perdona, compro- la gente mira, te luego va compro- con un iPhone 17. Bueno, cada uno Sí, sabrá de ya, dónde claro, sí, viene. pero No nos vamos a- no con mis impuestos. no nos vamos a meter ahí. Te compro otra medida y que se ha intentado, yo creo que en alguna ocasión, lo que pasa es que no se ha puesto en marcha. Sanidad pública, y te remito cuánto ha costado esta operación o cuánto ha costado este tratamiento. Ya está, información, sin más. No te voy a Pues cobrar. fíjate que chollo lo que me he ahorrado y tal, y lo que he conseguido yo sacarle Bueno, a Mancio Ortega o al rico de turno, es decir, y puedes escoger tu rico favorito. pero una cosa el- importante, ojo, que es que todos pagamos impuestos y los que... y Sí, los pero que yo, no. fíjate, una diferencia. Un funcionario paga impuestos sobre algo que ya está pagado por otro. Es decir, yo le pago el sueldo al funcionario y el funcionario dice, yo pago impuestos. Digo, sí, claro, te lo está pagando otro. Pero ojo, a lo que voy, de donde salen los impuestos, del grueso de la población que más paga impuestos, no que más paga impuestos, sino de donde sale la recaudación, Es de la clase entre media. los 21.000 y los 55.000 euros. Es que no por debajo,
prácticamente no se paga IRPF, que es el gran impuesto donde más se recauda, y por encima de 60 70.000 euros, aunque es verdad que el tipo va aumentando mucho, Hacienda de ahí no tiene prácticamente... María Javi, ninguna- porque nadie cobra ese dinero en España. Son Porque cuatro. o sea, el 1%, Son cuatro gatos. un país que considera que alguien que cobra más de 60.000 euros al año Es rico, es eso es rico, otra movida. tiene un problema. Bueno, yo digo que ¿de dónde sale el dinero? Porque Mira, Sí, muchas te veces doy toda la razón. la gente Te doy luego toda la razón. adopta un discurso, alguien de clase media o no de clase media, de ingresos medios, adopta un discurso de es que yo no quiero. Pero bueno, si es que de donde saca el dinero Hacienda es de ahí, No, de ese pero bolso. eso es la masa, o sea, el volumen Claro. principal es ese. Pero la afectación, perdonad, Sí. la afectación, es decir, el tipo marginal, va por comunidades autónomas. Si tú tienes la mala suerte de vivir en Cataluña y estás en el tipo marginal máximo, estás en el 54%. Y eso es confiscatorio. Eso es confiscatorio, eso es inhumano. Confiscatorio es cualquiera, ¿no? La peseta, o sea, es decir, eso... Sí, sí. Yo creo que al final hay que ir por la línea pragmática de lo que se tiene que empezar a proponer, que no propone nadie nada. Tipo único. Está ocurriendo Impuesto a la renta. aparte. Yo lo de que es que cuanto más dinero ganas, más pagas. Que yo si pago un 10, la progresividad debería ser eliminada. Estoy totalmente de acuerdo y ahí hay una labor divulgativa tremenda que tenemos que hacer. Pero, joder, en cuanto a posibles sistemas. Mira, en Australia, con las pensiones, el superannuation que se llama, cuando tú entres en el mercado laboral, a ti te dan a elegir entre más de 450.000 fondos para que tú destines tu dinero para tu pensión. Y te hace responsable, te obliga a hacerlo, como un seguro, como se hace en Alemania, con los autónomos también, con un montón de países, ¿no? Ese tipo de cosas hace responsable a la gente y sobre todo solventa un problema. Nadie está abogando por este tipo de soluciones. Porque lo del cheque escolar, que estamos, yo creo que más o menos todos de acuerdo de que sería una medida fantástica, nadie habla de esto. Nadie. No le interesa. Y como mucho en el programa electoral, ¿qué pasa con la pensión cuando falleces? El sistema australiano tiene una cosa muy buena, que es que, oye, tú no puedes retirar tu dinero cuando quieras del fondo o los fondos en los que hayas destinado, salvo ciertas excepciones. Se te quema la casa, te entra un cáncer, Pierdes el trabajo. pierdes el trabajo, puedes retirarlo. Aquí hay mucha gente que ha cotizado toda su vida, desgraciadamente ha fallecido a los 68 años. Es que el propio sistema es perverso, joder. Y esto pasa con un montón Bueno, de cosas. es confiscatorio también. Es confiscatorio. Y luego que hay mucha gente que, y volviendo al discurso antiimpuestos que está teniendo mucha ciudadanía, oye, yo entiendo el discurso de, oye, yo, por suerte o por desgracia, no he ido nunca al hospital. No he ido nunca a un colegio público, a una universidad pública. He comprado mi casa, no he cogido una vivienda social. ¿Por qué estoy pagando más de un 50% de mi dinero? Porque estamos hablando de la progresividad del IRPF, pero es que cualquiera que trabaja en este país paga más de un 50% de impuestos. Bueno, pagas, el cálculo es un 70% con imposición indirecta. Fíjate, Da igual, si es un 50, vale, pero si es un no, pero O sea, no, no te meto cotización. pero te un meto 50 el IVA. ya sería una barbaridad. Te meto el impuesto especial de hidrocarburos, te meto el impuesto especial de electricidad. Esto es contextual, no todo el No, mundo pero va- te voy a decir, por ejemplo, fíjate hasta dónde llega la aberración, que un impuesto se convierte en el hecho imponible de otro impuesto. El impuesto especial de hidrocarburos, el impuesto especial de electricidad, se integran en el precio y sobre eso aplicas el IVA. O sea, sí. Entonces dices, y aquí se quedan todos con la boca llena de el Estado de Derecho, el principio de legalidad, la igualdad, la distribución equitativa de la riqueza. ¿Tú sabes a quién es la clase social a la que más penaliza el impuesto de hidrocarburos y el impuesto de Las clases electricidad? bajas. Pero sí, o sea, el sistema fiscal español está mal diseñado y a quien más afecta es, o sea, a la vez que se retribuye mucho a las clases bajas, el percentil 1, o sea, el percentil que diga, el que menos se beneficia, tiene una presión fiscal enorme. Solo hay que ver la cuota de autónomos, solo hay que ver el IVA, que no es progresivo, por lo cual la persona con menos ingresos al final termina pagando más. Pero Es decir, ¿por qué habláis de progresividad? ¿Cuál es O sea, el fundamento de la progresividad? el fundamento de la progresividad se sustenta sobre todo sobre la experiencia del funcionamiento de que el pago único, que hasta donde yo sé en Occidente creo que no hay creo que hay igual en un país, no lo sé, se fundamenta en una cuestión muy práctica, que es que si hay un pago único, lo que termina pasando es que a la hora de poder mantener los servicios públicos, la carga termina siendo más grande para el que tiene menos renta que para el que tiene más. No, pero si yo sigo pagando más impuestos. Claro, con pero el no, pago único. pero porcentualmente no. O sea, No, si yo pago... Claro, es decir, Claro, es que- sí. pero ¿dónde está el incentivo? O sea, si tú cada vez que ganas más dinero
estableces una imposición superior. Claro, pero eso- Desde el punto de vista de teoría económica, eso es lo más contrario que hay a un incentivo. Claro, pero no a ver, vamos a ver. O sea, si estamos hablando de algo que no es capital, que no busca generar un ingreso directo, que son los impuestos, o sea, volvemos a la lógica básica, que el impuesto es un mecanismo, que yo te compro toda la línea, porque hay países, por ejemplo, como Dinamarca, que tienen un modelo en el que toda la tributación pasa directamente por el trabajador y no por ejemplo, la contingencia. Y me parece bien, porque cumple su función. O sea, lo importante es que cumpla su función. Y que cumple su función es que las rentas bajas y las personas vulnerables tengan acceso a lo que todo el mundo tiene acceso. No es la misma, tal vez, privilegio de ello, pero que nadie se quede fuera del sistema, que podamos mantener. Pero otra pregunta que te hago. ¿Quién define en cada caso lo que es renta baja y persona vulnerable? Pues yo te digo, claro, o sea, eso es un concepto muy elástico. Lo es. Las personas en el siglo XXI viven infinitamente mejor que las clases altas en el siglo XIX. Obvio. Entonces, es decir, al final, Es una no, definición tú tienes material. tú tienes a un mandarín, es decir, a alguien que se ha creído que está, no sé, inspirado por el Espíritu Santo, que se le apareció a la Virgen en algún momento determinado, que dice, yo soy más listo que nadie. Y me llamo María Jesús Montero, Pedro Sí, no creo Sánchez, que eso, Cristóbal Montoro, no creo tal, que sea un etcétera. ministro. No, bueno, son los que definen las políticas tributarias. Sí, pero en otros países, por ejemplo, como Dinamarca, son los sindicatos, que son parte del convenio. Bueno, peor me lo pones. No, hombre, los sindicatos son parte del mercado y entienden cuáles son Los sindicatos son parte del mercado si no están subvencionados y la afiliación es libre. No, y puedes tener subvención, como en Francia. No, entonces no es parte del mercado porque falseas el mercado. Si tú a mí me subvencionas como empresario, estás falseando el mercado. Y muchísimos están subvencionados. Vale, pues entonces falsea. Sí, o sea, si vamos a la pureza. No, pero sí, quiero decir, sí, a lo que voy es a lo sí. siguiente, es decir, ¿quién es el que define? O sea, ¿quién se cree, es lo que dijo Hayek de la fatal arrogancia? ¿Por qué hay alguien en un momento determinado que por arte de birlibirloque, que es confeccionar unas listas electorales bloqueadas y cerradas con un comité electoral en un partido, con una perpetuación de oligarquías, se cree que es más listo que los demás para definir lo que es bien común, situación desfavorecida, clase desfavorecida, igualdad, distribución equitativa de la O riqueza? sea, para mí nunca va a venir esa definición por parte de un político. O sea, eso viene por parte de los colectivos sociales y No, civiles, pero que es son que los que viene, están. pero es que que viene están en la por parte base. del político. Claro, pero vamos a ver. Anu, o sea, para ti una persona rica que tiene que estar ganando. O sea, esta no es una cuestión. A ver, vamos a ver. Todo, Bueno, estamos hablando de una legislación situación no habla de una contextual. persona rica o una O sea, persona. no hablemos de personas Bueno, en base a lo es que el ganan. patrimonio, el impuesto de los O sea, ricos, se dicen el una impuesto persona que gana 100.000 llama aquí impuesto no de es igual que una patrimonio. persona que gana 100.000 en Finlandia, no lo es. O sea, siempre es contextual. Estamos hablando de una cuestión que puedes ver. O sea, yo, o sea, además. Pero lo dices tú, Hombre, es subjetivo. No, claro que es subjetivo. Claro, pero entonces, ¿y por qué tu percepción es mejor que la mía? No es que sea mejor, es que es parte del contrato social. Pero ¿cómo que el contrato social Hombre, con claro, quién? Pero si el contrato porque social es casi una... todas las sociedades han llegado a acuerdo que No, qué es el lo que es pobre y qué perdona, es lo que hay que el ayudar. contrato social es una ficción. El contrato Bueno, solo es una existe... ficción que todo Occidente mantiene, que todo el mundo Perdona un momento, déjame. Sí, El sí. contrato social existe cuando hay una concurrencia de voluntades individuales. Es Exacto. decir, ¿tú predicas la libertad individual o colectiva? Ambas. No. Son dos caras de la misma solo moneda. existe, solo No. puede haber libertad colectiva sin libertad individual. Buah, vamos a ver. O sea, son dos caras de la Porque misma si no moneda. estamos en una O sea, dictadura. tú puedes tener libertad individual y a la vez los colectivos tienen que tener. O sea, todo. ¿Pero ¿quién define un colectivo? Vamos a ver, ¿en qué semántica estamos hablando? Estamos hablando No, de la- estamos hablando de la semántica del cotidiana. Es decir, ¿quién define un colectivo? Los colectivos se definen a sí mismos por las ¿Cómo se personas van a que están definir a sí formadas, claro, mismos? por los individuos. ¿La que están comunidad de formados y el propietarios es colectivo un que colectivo? tienen. ¿Eh? ¿La comunidad de propietarios es un colectivo? Depende de. Volvemos a. ¿Los ricos son un colectivo? Hombre, los ricos son un colectivo que además ¿Quién lo se define? representa a ¿Quién nivel lo de define? Pero que pues cada país define eso y cada Pues ya sociedad. es que, pero- O sea, volvemos a lo mismo. Si hablamos, o sea, si el debate va a ser semántico sobre qué es un colectivo, o sea, estamos hablando de una cosa Es que que es todas muy las sociedades, importante la semántica. por favor, todas las sociedades, desde Babilonia y Sumeria, tienen muy claro qué es tener una clase baja y qué es tener una clase alta. No lo tienen Y es claro. contextual. Es contextual. No lo o sea, tienen tan claro. Hombre, claro que sí, porque no hay ni un Patricios, país. plebeyos, De uno en uno. Por favor, no hay ni un país del mundo que no tenga un concepto de que es una renta baja y una renta alta. Y todas son contextuales porque las personas... Yo nací en una casa, en un barranco de un pueblo. Mis padres estaban los dos desempleados y no tenían acceso a recursos. Eso es clase baja. Tú puedes empezar a poner el baremo y decir, vale, y eso es precisamente lo que el pacto social, de decir, oye, ¿quién es la persona que ya empieza a entrar? España es un país pobre porque funciona económicamente, podemos hablar del mercado, no es práctico, pero es que te puedes ir a, por ejemplo, Ruanda,
que es un país que ha aumentado mucho a nivel económico y que incluso ha aumentado tanto que empieza a depredar a países vecinos como el Congo, y lo que vas a ver ahí es que la renta, incluso siendo mucho más baja que España, en ciertos casos puede tener más acceso a capital que otros países más occidentales. Entonces, vamos a ver, o sea, tú no puedes simplemente decir que nadie tiene derecho porque entonces no hay ley, ¿no? O sea, como, ¿quién eres tú para decir cómo debemos comportarnos? ¿O cómo eres tú para decir tal? Y entonces lo que vamos a decir es, bueno, por supuesto no, la ley tampoco, ¿y en qué vamos a terminar? O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Volver al Estados Unidos de 1830 en el que cada pueblo tenía su sheriff y que las empresas privadas contrataban... ¿Por qué no? Hombre, pues porque lo que pasó durante esa época fue que las grandes empresas, que cada vez tenían más poder, empezaron a contratar a pistoleros para conseguir quitarle la propiedad privada, y lo que terminó pasando es que la propia propiedad privada... No necesariamente. Hombre, Cuando sí, claro que pasó. tú respetas la libertad individual ¿Y y por qué le iba a propiedad privada, ¿Por qué le iba a respetar? ¿quién? Yo. ¿Por qué le iba a respetar? Bueno, pues porque habrá alguien que se dedicará, si tiene los medios suficientes, a defender su propiedad privada. Vale, Si a entonces mí me es dejan una defender sociedad mi propiedad privada, de la permanente guerra. no, es una sociedad de cooperación. Si yo quiero. De hecho, donde hay comercio, nunca hay guerra. Y donde hay libertad de comercio, nunca hay guerra. Bueno, Los países que comercian no guerrean. No, de hecho, los países con comercio, y esto además lo dice precisamente no me sale. Bueno, uno de los economistas que están ahora precisamente hablando del nuevo... Tomás Piketty, seguro. No, Jesús Montero. el autor del nuevo orden mundial, ahora no me sale el nombre, pero bueno, que precisamente se habla de que para tú poder mantener un país de comercio necesitas gastar a nivel militar, porque las rutas de comercio... ¿Pedro Baños es? No, pero años. No, es uno de los... Daniel. No, es uno de los inversores que más retorno ha hecho a nivel internacional, que tiene... Bueno, da igual, no me sale el nombre. Derillo. ¿Dónde Derillo? No, es estadounidense. Da igual. O sea, al final lo que estamos hablando es que cuando se crea un orden económico hace falta gastar a nivel militar. Indudablemente. Porque para poder mantener las rutas económicas seguras hay que gastar y tener una buena armada. Lo hizo Reino Unido, lo hizo Países Bajos, lo hizo Estados Unidos. Tú no puedes mantener la economía y fiarte de que todo el mundo vaya a respetar el orden económico, porque yo no tengo por qué querer respetar tu orden económico. Yo quiero poder, a lo mejor vivo en un país y veo que tú tienes un recurso que yo no tengo, te invado y tú dices, bueno, yo me defiendo yo solo porque defiendo la propiedad privada. O sea, todos los países y todos los órdenes económicos han salido adelante gracias a la gran inversión militar para poder garantizar, mediante la fuerza del Estado, que sus rutas comerciales son seguras. Porque No es necesario el Estado para eso. En el caso de Holanda lo hacía la Compañía de las Indias. Que actuaba como un Estado. Javi y José María, y así ya añadís a este interesante cara a cara, por cierto, entre dos... Sí, yo estoy aquí como un espectador disfrutándolo. Aquí me lo va pasando bien, por eso me he cortado, perdón. A ver, podemos entrar en ese tipo de debates. O sea, al final yo, y enfocándolo a España y cambiando un poco de tercio, ¿no? Pero lo que creo que estamos todos de acuerdo es que no funciona. ¿No? Bueno, en eso sí tenemos consenso, ¿no? Vamos a intentar buscar las palancas. Actual no funciona. No funciona. Y una de las razones por las que no funciona es por la tremendísima poca transparencia que hay ante el sistema fiscal español. Yo animo a cualquier espectador que esté viendo el programa que se meta en Google a buscar cuántos impuestos hay en España. A buscar cómo se gasta ese dinero. Lo poco que te puedes encontrar son webs privadas que te explican hacia dónde van los gastos. ¿Cuántos son los impuestos que hay? Sí, son. Bueno, yo me acuerdo de un vídeo de Rayo muy famoso el que hizo una lista tremenda. Bueno, lo que te puedes encontrar es lo que tú decías antes. Esto creo que era Jaime García Obregón, que ha hecho un observatorio de los observatorios. Entonces salen 400 y pico observatorios. Efectivamente. Y hay un observatorio sobre el cambio de hora. Efectivamente. Porque hay gente que le paga Ahora comité de expertos sobre el cambio. sobre el cambio de hora. Correcto. Y de repente sale el presidente y dice, yo creo que ya no tiene sentido. Y dices, ¿tiene sentido el qué? ¿Cuál es la posición del gobierno? No la tiene. Da igual. Es por establecer un debate. Hay un debate que es cuál es la hora que cogemos, la de invierno o la de verano. Sí. Mucha gente aplaudiendo, creyendo que se iba a quedar la de verano, y ahora por lo visto parece que ni eso. Nos van a quitar hasta el sol. Sí, es Carlos. Hasta el sol nos van a quitar, ¿no? Pero volviendo a eso, es tremendamente oscuro, ¿no? Nadie lo entiende. Y creo que el deber de un sistema fiscal justo con la ciudadanía es que sea transparente. Y que sea tan turbio, tan complicado de entender, con tantísima complejidad y diferenciación en función de dónde vives o lo que haces, para mí revela la oscura intención del Estado, que es hacer una maraña de impuestos para que la gente no entienda qué está ocurriendo. Porque uno de los debates que tendríamos que tener aquí es, la gente no sabe
los impuestos que paga. Yo por eso a veces siempre he pensado que sería recomendable una temporada de todos los trabajadores que sean autónomos. Claro, eso lo decía antes. Son autónomos unos meses y dicen, coño, pues ¿qué pasa? Son conscientes de lo que Salariado, mucha gente. igual, con ese salario exiges más. Sí, pero un asalariado informado, con ganas de enterarse, sí que puede llegar a ver lo que paga, pero no lo vivo. Ser autónomo es peor que ser un asalariado. Totalmente, Además, totalmente. un asalariado tiene sindicatos, Ojo, un autónomo no. No, y ¿Tú sabes lo que decía esta Tania Sánchez Melero? Decía que los autónomos éramos autoexplotados, Sí. que es una cosa maravillosa. Sí, Es sí. decir, tú te explotas a ti mismo. a ti mismo, Pues, sí, totalmente. Los autónomos son trabajadores. Bueno, Pero es que eso, una cosa, Trabajadores por cuenta por propia. cuenta propia. una Los cosa, empresarios. ten en cuenta, O sea, peor aún. hay otra complejidad que tienen, por ejemplo, que es el entramado de burocracia que hay. O sea, el negocio que ha creado el Estado con las asesorías fiscales por la complejidad que hay, un autónomo es consciente de que, oye, uno de los gastos que creo que tendremos todos los que somos autónomos aquí es una asesoría fiscal que nos lleve las cosas. Bueno, de hecho, el Masaiz, que fue autónoma, Ujú. lo que tenía era una asesoría fiscal. Totalmente. Después ya pasó a política, pero es decir, era autónoma de asesoría fiscal. La asesoría fiscal es un negocio que buenamente nace por la complejidad que hay en este país. Porque nadie sabe darse ni siquiera de estar autónomo. Porque encima no te enseñan nada en el colegio. Bueno, esa es una de las cuestiones que habría que enseñar, evidentemente. Educación financiera. Sí, sí. Pues que salgas del colegio o del bachillerato sabiendo qué es el IRPF, y no lo digo de broma, O es hacer que la hay mucha declaración gente de que la no lo sabe. O la O inflación. la declaración de la renta, o la inflación, o qué es el TAE, o la TAE, ¿no? Cuando pides un crédito o cuando te dan algo por una rentabilidad de un depósito o un fondo de inversión. Yo no creo, cuando has dicho ahora, estamos todos de acuerdo en que esto no funciona. Tampoco, no tenemos ni unanimidad. Vamos a ver, yo no creo que esto no funcione. O sea, dicho así, suena demasiado que vamos a salir a la calle y vamos a tener... Funciona, pero funciona mal. No funcionaría... Funciona, pues es eso, muy caro. Es muy caro para que No funcione. funcionaría si saliéramos a la calle y tuviéramos un problema, pero de Digamos, verdad. por decirlo de otro modo, hay gran margen de mejora. Vamos. Por supuesto que hay mucho margen de mejora. Y el margen de mejora está tanto en la parte de los ingresos como en la parte de los gastos. En la parte de los ingresos, los impuestos siguen sin ser verdaderamente, de verdad, siguen sin ser verdaderamente equitativos, de que quien menos ingrese menos paga y quien más ingrese más paga. Porque, insisto, hay un cúmulo, hay un cofre del tesoro extraordinariamente suculento para las haciendas estatal, autonómica y municipal, que es la gran clase media o clase trabajadora o, en fin, como lo queráis denominar. Yo no voy a entrar aquí en la discusión de la denominación, que sin tocar eso, lo demás que se va anunciando o que se va proponiendo son medidas muy buenas, muy artificiosas, pero que el grueso se sigue manteniendo, o sea, ahí. Entonces, por lo tanto, la parte de los ingresos, claro que hay que ser mucho más eficiente. Yo no sé si hacen falta más o menos impuestos. Lo que sí sé es que tienen que estar mejor adaptados, como vimos el año pasado no, perdón, que se me va la actualidad. A principios de este año, con el tema del salario mínimo interprofesional, no sé si os acordáis, que subieron, la ministra de Trabajo subió el SMI y al momento llegó María Jesús Montero y dijo, vale, pero es que esa subida va a pagar impuestos. Correcto. Y lo que va a pasar Vergonzoso. por lo mal Diseñado que están esos tramos y esos escalones y demás, se va a llevar Hacienda. Es que no te compensa. Hay veces que dices, me han subido el sueldo y te pones a llorar, Bueno, a ver, te abrazas a alguien y Siempre ganará más dinero, pero no merece la pena, sobre todo a lo que viene aconsejado. por la parte de los ingresos, claro, hay que mejorar. Y por la parte de los gastos, por supuesto, que también hay que mejorarlo. Lo que habéis dicho antes, las medidas puntuales posiblemente no van a solucionar un problema de un presupuesto de 400, 500 mil millones de euros. Pues no, porque son medidas... Vamos a quitar el chofer que tiene no sé quién. Ya, pero es que ese chofer... Primero, es una minucia y segundo, también ese chofer tiene un trabajo. Es que luego muchas veces lo de la motosierra es, vamos a quitar, has dicho antes, lo de las televisiones públicas, ¿no? Las quitamos todas y mira lo que nos ahorramos ya, pero es que de esas televisiones viven muchas productoras que en trabajo, la como vida, hace para cualquiera, hacer- que lo que da el sector privado Bueno, que tiene el trabajo. se lo compran. Que se busquen la vida. Con la motosierra, Uno, por ojo con la favor. motosierra, a ver si No hablamos de eso, ¿no? más que una motosierra vamos a ir con... Vamos a No, podar. pero que se busquen trabajo porque vamos a ver, el problema es que tú tienes mañana un cierre empresarial o tienes una quiebra de una empresa privada y te vas a la calle y no tienes, es decir, ¿por qué se produce una situación
de desequilibrio y de totalmente de una falta de equidad completa y una ruptura del principio de igualdad, que es que un trabajador, por el hecho de ser funcionario, tiene asegurado de por vida un sueldo y un trabajador privado, pues no lo tiene asegurado. Y entonces, eso sí, con cargo a tus impuestos, no con cargo a los impuestos de él. Entonces, a lo que voy, es decir, yo estando de acuerdo en todas las medidas de racionalidad, etcétera, el problema fundamental es el del gasto. O sea, si hay una reducción de gasto, va a haber una reducción de impuestos. Y a medida que tú vayas reduciendo el gasto, ¿qué ocurre? Que como la gallina de los huevos de oro sigue dando huevos, pues Por sigue- ahora. Sí, claro, por ahora. Pero es que, Lo he ¿sabes? dicho antes, mucho cuidado con no hacer determinado... Esto es como el concurso ese de televisión que vas inflando un globo y se lo pasas a ver quién. Entonces, todo esto es a ver si le estalla al que viene detrás. Pero Entonces, una cosa, porque es que aunque gastáramos los impuestos de la mejor manera del mundo, y que fuera todo esto maravilloso, hay cosas que por moral no deben ser así. O sea, quiero decir, por muy buenos programas que saque Televisión Española, no tiene por qué haber una televisión española pública. Quiero decir, es que dice, oye, si se gastara hasta el último euro, no hubiera corrupción, todo funcionara genial y tuviéramos coches voladores en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar ciertas cosas? Bueno, ¿Por qué? para eso, déjame decirlo, hay un debate muy interesante y Contrapoder con Rubén Arranz y JF La Mata, que puede Sobre la televisión en YouTube, española. ya que todos hacéis no, pero preguntas, hablamos a mí. de las subvenciones del cine español. ¿Por qué tengo ¿Por qué que tenemos producir los sindicatos? No, ¿por qué tengo que ser yo productor de cine? ¿Por qué? Uf, obligatorio. Aunque saquemos películas de Oscar, ¿eh? ¿Por O sea, qué tenemos quiero- que estar haciendo? Manu, que vamos cerrando. O sea, esto ya desde la perspectiva, o sea, primero también porque antes decíais por qué tiene que haber una empresa nacional de minería o de tal. Yo quiero aquí hablar un poco de geopolítica, ¿no? Porque no todo puede ser mercado, porque hay intereses que van por encima del mercado, sobre todo cuando otros países, pongo como ejemplo por Estados Unidos, Los paradores, por ejemplo. no, pero estoy hablando La de... extracción del uranio está prohibida en España. Sí, por la ley de cambio O sea, climático, o sea, por la ley de cambio la climático está extracción prohibida. de uranio está limitada. O sea, No, está prohibida. Está prohibida. Por la ley de cambio climático está prohibida la exploración de hidrocarburos y la de sí, uranio. pero porque la empresa de explotación de uranio ahora no se dedica al uranio, se dedica a las prospecciones Pero mineras. no ha sido nunca Sí. de explotación, ha sido empresa nacional de uranio. Sí, pero que te digo, o sea, que no se dedica a la explotación de uranio, se dedica a otras tareas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es, no todo puede ir al mercado. Por ejemplo, lo que estamos viendo con el gasto militar. Cuando tú no tienes una industria local armamentística, otro país que te lo vende puede en cualquier momento limitar que ese armamento se utilice cuando viene a tu interés. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, las televisiones públicas? ¿Qué pasa con las empresas de infraestructuras clave? ¿Qué pasa con las empresas de minería, que son materiales clave para el sostenimiento? ¿La televisión? La televisión en este ámbito. Si tiene- no, espera. tienes todos los Un canales de momento, información de un YouTube. momento. Entre ellos La televisión pública española funciona mal porque está supeditada al poder, es decir, a mantener la batalla entre el PP y el PSOE y los partidos. Por eso no me gusta. Ahora, el objetivo es bueno. El objetivo es que exista un medio de comunicación que no esté supeditado a los intereses Como el arriba. accionariales Sí, pero- ni del mercado. Como el arriba Quiero decir una y cosa, como el ya, pueblo. O sea, ahí hay una pregunta, y una pregunta es, ¿ha funcionado en algún momento? Pues siempre aquí ha sido- en España no, en siempre ha otros sido- países sí. Claro, ¿En pero qué, es que esa qué es países otra ha cosa. funcionado? Hombre, la W alemana, la BBC. No, pero Hombre, estamos hablando de- estamos hablando de la BBC, aparte de que arruinóse y que nadie la ve, tiene una. No, ahora Claro, ni ahora en porque mucho nos han tiempo. adaptado. Bueno, porque antes solo había una, claro, pero es que No, ahora. solo había una. No, perdona. A veces en compite Inglaterra- con la mayoría de grandes medios. No, de hasta hace 20 años no, estaba la BBC. y hace Pero 30 te lo compro, pero a lo mejor ahora que la diferencia de la diferencia de la BBC es que el director de la BBC llevó ante los tribunales británicos a Tony Blair, ganó el pleito y siguió como director de la BBC. Y eso es lo que yo quiero. Claro, pero es que eso en España no existe. Y por ¿Sabes eso quiero, qué? por eso no me parece Porque bien. todo, Exacto. bueno, claro, Estamos de pero acuerdo. todo es una réplica. Pero es que aparte de eso, es decir, ¿por qué tengo que pagar yo? O sea, ¿por qué una televisión que es ineficiente, que su concepto de servicio público se llama programas como, yo qué sé, es que no, como no veo la televisión, no Como sé digo, esos no, nombres. Pero bueno, pues te imaginas aquí, ¿cómo se llama esta? La que sale con Gonzalo Miró. Marta Flitsch. Marta es decir, no, perdona, es que lo estás pagando tú y lo Sí, estoy sí, pagando pues yo. sí, yo lo Entonces, entiendo. y me Sí, a mí me cuesta, parece perdona, bien, ¿no? nos cuesta 1.200 Completamente. millones de euros todos los años. Pero que no estoy defendiendo Perdona, la tele 1.200. pública. pero vete a la cambia la tele, concepto. cambia la tele porque No la me tele a lo vayáis a mejor no puede debate ser de verdad, es una correos. defender Hoy el en día concepto. Renfe.
Pero volvemos a lo mismo. Que No, o sea, podemos vamos ir a al ver. contexto. Es que- Renfe dentro de la... Hable José María, que lo tengo abandonado. Lo entiendo, no, entiendo un poco. Y vamos cerrando. Venga, entiendo un poco eso, que intentamos matar, sinceramente, moscas a cañonazos. Quiero decir, el problema que pueda tener el presupuesto público de ingresos o de gastos en este caso no es solo de una determinada una corporación de televisión, o no es solo de lo que pueda existir en una cosa que no nos guste. Cuando tú dices, es que ¿por qué tengo yo que hacer esto? Bueno, pues hay elecciones, cuando haya elecciones, cada uno que vote. Eso sí. es una falacia. No, cada uno que vote, aunque luego no se cumpla, pero bueno, yo creo, cuando dices Renfe, ¿por qué tengo que pagar yo Renfe, no? Hombre, porque Renfe no son solo los AVE, porque Renfe tiene una parte de España que cubre deficitariamente ¿Pero por desde qué el lo punto de tengo que vista pagar yo? económico. ¿Perdón? ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Hombre, porque hay una parte de Pero España no, que no no, tiene, señor, no, porque hay perdona. una parte de España, y muy grande, que no tiene la suerte de Bueno, vivir pero aquí es que o no- donde bueno, estamos, pero por la de misma tener razón, mucho mire, transporte, José María, en esa parte de tener España- mucho transporte mire, José María, público a tu alrededor, de No, tú señor, salir a la calle. es que no Sí, estoy sí, de sí, acuerdo. hay mucha gente que no tiene esa suerte, Pero vamos y que a ver. si el Estado tiene que financiar que el tren llegue a ¿Y el determinados Estado tiene que sitios, financiar el Santiago Bernabéu en la España vaciada? nadie ha dicho Es decir, eso. no, perdona, Vale, no, me es que- compares el no, fútbol te- con te- que una persona no, que viva en una pero- ciudad mediana o en un vamos a pueblo ver. tenga cerca una estación de tren Sí, que no de AVE, de perfecto, tren vale, que perfecto. tenga derecho a la movilidad. Voy a Evidentemente tú bajas aquí y tienes el metro, y el metro también nos cuesta mucho te voy a dinero, comprar, yo Ojo. también tampoco subvencioné Claro, pero es que el entonces, metro. el No, que tenga pero coche que se mueva y el te voy que a tenga- comprar el argumento. que tarde 2 perfecto. horas en Te llegar voy a al metro. comprar el argumento. Quiero ¿Por qué decir- compites en alta velocidad? ¿Por qué mantienes el AVE en alta velocidad? Bueno, él Dedícate- había entrado ha entrado competencia. No, pero tío, ¿por qué lo mantienes en titularidad pública? ¿Por qué Pero- no lo privatizas? Pero no es un servicio de obligación pública. Vamos a ver, es que los servicios de obligación pública, por definición, son lo que en cada momento el gobierno de turno decide que es un servicio de prestación pública. Porque tú puedes tener perfectamente medios alternativos que no tienen por qué cubrir. O sea, tú no tienes por qué tener un cajero automático en cada pueblo de España. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no lo tengo que pagar Pero yo. mira, O sea, si pero lo es pagas que tú, esa estupendo. es la diferencia, Pero no porque mira, lo tenga que pagar esa yo. es la diferencia entre el que tiene la suerte Con el de- dinero de los demás. No, con el dinero de los El demás. Es que no se socialismo trata de eso. es estupendo hasta que se termina el No, no es socialismo. Mira, vamos a ver. De hecho, los bancos, por su propio negocio, se han dado cuenta de que tienen que tener Pues entonces cajeros. lo harán porque quieren, con, Pero si con- tiene- con su cuenta de resultados, pero no vamos con a- mis impuestos. Pero vamos a ver, es que, insisto, no todo el mundo tiene la suerte de salir aquí a la calle y tener Si es que- una red de metro, una red de autopistas Y yo no enorme. tengo la suerte todo de el jugar al mundo fútbol tiene como una- Cristiano pero- Ronaldo. Pero va más allá de Si el Estado o si las administraciones públicas tienen que velar porque determinados ciudadanos, que son, insisto, una buena parte de españoles, salgamos un poco del ámbito de donde estamos, hay muchos españoles que no tienen acceso a un tren y que no tienen acceso a la movilidad. Pero ¿por qué lo tienen que tener? Hombre, Es que quiero- pues porque evidentemente- Pero ¿por qué lo pero eso ya es un poco solidario, perdona, no. Porque es que- evidentemente No, la nosotros solidaridad es de aquí- base privada. Claro, no, vamos a ver. estamos No, o aquí sea, quiero muy decir- bien, acomodados, salimos a la calle y tenemos perdona, todo lo que no, queremos. Nadie te obliga a vivir en un sitio determinado. Y el, Vamos que a ver. viva, y el que viva en un sitio por ahí perdido, Pero quiero ¿por qué lo decir, tengo que pagar yo? Pues porque de eso se trata. No, de eso se trata, no. Que no es eso, que el argumento... Anugi, ahora voy yo, contigo. o sea, este argumento de por qué lo tengo que pagar yo es como decir, pues como una ley que se ha aprobado, yo no estoy de acuerdo que se apruebe, pues yo no la cumplo. Vamos a ver, vivimos Pero en es un que la caso que hay palabra consenso. está en el impuesto. No, Yo los pago hombre, porque no me queda más hombre, remedio. pues eso es, tú puedes estar en contra de algo, pero no puedes decir a la mínima cuando se está teniendo una conversación de tener un encuentro social, de poder vivir en comunidad, el decir, ¿y por qué tengo que hacer yo ¿Pero eso? por qué lo Pues tengo se que pagar yo? Pues se tiene que hacer porque la mayoría de personas lo han consensuado. No, pero es que entonces estamos en la gran falacia, que es la siguiente, que es como la gran mayoría percibe que voy a beneficiarme de la minoría, esquilmo a la minoría para vivir a costa de esa. Es la teoría de la public choice. Vamos a ver. No es la minoría la que No, no, no todo el mundo paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos y El consume. mínimo, Ok, sí, bueno, impuestos indirectos sí es Entonces- cierto. El mínimo exento no paga impuestos. Y aparte tienes el problema de la progresividad. Pero pagas tasas y pagas el IVA y pagas Sí, que todo el mundo paga impuestos. Y los impuestos son como los dos hechos inevitables son la muerte y los impuestos, ¿no? O sea, es decir, eso es lo único que es indiscutible. Y además, en la medida en que exista, pero el asunto es, tú mira la evolución del gasto público y mira la evolución de la carga tributaria. Es exponencial, va siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque no tiene límite.
Porque pero- tú estás pensando, perdona, tú estás pensando ahora mismo, por ejemplo, en Inglaterra se acaban de inventar otro impuesto adicional sobre las Limited Liability Partnerships. Y por eso todo el mundo se está yendo a votar a Reform UK que quiere quitarlo. Bueno, no, y aparte hay otra cosa que es mucho más efectiva, que es votar con los pies, que es la gente que se va del Sí, país. totalmente. Hermenegildo, ¿tú No, has o escuchado, la- has escuchado algún ministerio o alguna secretaría diciendo con esto tengo suficiente? No, nunca, nunca. Es decir, con Alguien este- que esa diga, no, yo- bájeme los presupuestos, que con esto yo me apaño. Esto te lo devuelvo que no lo he gastado, Este ¿eh? año pues, contra eso es lo que hay. el Ministerio de Vivienda solo se ha gastado el 30% del presupuesto este año. Bueno, es que eso ¿De vivienda? debería Si se ha gastado más del 30 Lo que quiere decir es, vamos a ver, o sea, cuando estamos en que podemos estar más o menos de acuerdo, o sea, si todo el mundo mañana pensara como tú, y para eso también hablamos y tenemos conversación, tal vez bajara. Pero la cuestión es, ¿hay países del mundo en el que eso ocurra? Es que yo creo que tres. Y el resto, y muy pequeño, ¿eh? las grandes potencias mundiales. Irlanda es un ejemplo bueno, de baja Irlanda- tributación que nos triplica la renta per Y cápita. China es uno que nos multiplica por 1000 y en el que la No, intervención en del la Estado es renta mucho per más. cápita no. A ver, he apuntado. pero he espera, apuntado- No, yo te hablo de riqueza individual, renta per cápita. Yo te que estoy es hablando del importante. impacto mundial. No, yo te hablo Luxemburgo e Irlanda. He apuntado por aquí Dinamarca, Australia, Hong Kong, China, Dubái, Inglaterra, Irlanda, Y Luxemburgo. Luxemburgo. Y pon Suiza también. Nos ha quedado una tertulia muy Por cierto, internacional. Yo por creo que cierto, está muy el bien. libro- Y todos el países autor- muy pequeños. El autor del libro de antes que estaba mencionando era Rey Dalio. Rey Dalio, el Rey Dalio, sí, yo te he dicho Don Delillo, pero me sonaba que era Casi Rey todos, Dalio. casi todos países muy pequeños, insisto. Muy pequeños. Casi Bien. todos. No, Que eso algo. pero algo- no es lo mismo un pequeño país, que no confundas un país grande con un gran país y un país pequeño con que no sea un gran país. Suiza es un gran país, Luxemburgo es un gran país, Sí. los sí. Países Bajos son un gran país y tienen Irlanda es un gran país y tiene una tributación. Toca centralizarlo mucho más, un país grande, ¿eh? Un gran Me tengo que ir. Horario de verano o de invierno. Verano siempre. Yo verano siempre. verano. Cambio de hora en otoño y en primavera. Lo siento, soy un. No hay unanimidad en la mesa. Soy- no hay unanimidad. para nada. soy un No hay nada de unanimidad. Pero creo que el cambio de hora es necesario, aunque se ahorre poco, se ahorra algo y luego nos lleva a otro debate que es mucho más perjudicial, tantísimas horas de sol o tan pocas horas de sol. Ojo, porque no es fácil, ¿eh? Por eso este sistema, hijo, ¿qué pasa? Porque el domingo, la semana que viene tengamos o hayamos tenido, porque hayamos tenido un día malo con la cabeza. a mí- Somos un poco flojos, ¿no? Que a las 6 de la tarde sea de noche. Carlos, Totalmente de acuerdo. Carlos, somos un poco flojos también, ¿eh? Yo no, yo que el sol hasta las 11 de la noche. Estoy de acuerdo con Anuk sin que sirva de Qué precedente. bonito, qué bonito esto. Gracias, Javi. Por venir. Gracias, Hermenegildo. Un placer. Gracias, Anu. Un placer. Un gusto. Gracias, Semana. Gracias. ¿Tiene el libro ahí? ¿Tiene el libro? Plano, ahí. ¿Se ve un poco el libro o no? Está. Qué bonito. Mira, con esto me despido. Si han visto esto, ha sido. Bueno, si quieren ganar dinero. Visto esto, gracias al trabajo de Iván Valencia, Héctor Jordana. No os olvidéis, antes de iros, de pagar la tasa que tenemos ahí de uso del servicio que habéis hecho. Como es gana dinero invirtiendo, que yo voy a escribir otro libro que diga que ya me encargaré yo de quitártelo. Lo bueno es que lo pago porque quiero. Porque quiero, lo voy a pagar. Buena semana a todos. Hasta el próximo domingo. Adiós. Gracias.